Ya, Dale, dale. Yani, ¿cómo estáis? Bien, bien, Gracias por darte el tiempo de esta conversa. feliz. No, me encanta tener las oportunidades de poder hablar de nosotros, de la marca, así que la verdad que encantada y de poder ayudar a otros si es que les sirve. Buenísimo. Oye, vamos a partir con un par de preguntas cortas. Ya, Tienes que responderla en 3 palabras, en 3 palabras. máximo. Uy, Una, dos ya, o tres. ya. ¿Estás preparada? Sí, sí, vamos a hacerlo mejor. ¿Tenías alguna idea de cuántos zapatos has vendido? En mi historia, si nosotros vendemos alrededor de 2.000 pares mensuales y esto estamos hablando de que son 20.000 pares anuales, 24.000 corregidos o por ahí. Entonces nosotros ya hemos vendido, imagínate. Llevamos más de 10 años, llevamos más de quizás 300.000 pares vendidos. ¿Cuántas tiendas tienen? 2, ¿En qué canal más se vende? e-commerce, pero así, brutal. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cuál Nuestro e-commerce? e-commerce, Tu e-commerce, tu tienda. yaniafirenze.cl, Ese es tu principal canción. 60% de los clientes está ahí. ¿Y el otro? Después viene Costanera Center, ¿Y las dos? Tenéis dos tiendas. Parque Arauco, Costanera. ¿Y las dos son rentables? Hoy día sí, antes Costó. sí, pero ojo, Parque Arauco, o sea, Costanera lleva 1 año y Parque Arauco lleva 5. Bien. Parque Arauco abrió en pandemia, con eso te digo todo. ¿Cuánta gente trabaja contigo? Somos como, contando la fábrica hoy, somos como 50 personas. 50 personas. Sí. ¿Cuánto facturaron? ¿Cuánto llevan facturado este año? Este año, en promedio, la marca vende entre 150 y 200. Sí, y algunos meses más. ¿Cuándo se vende más? Nuestros meses más importantes son mayo, el mes de la madre, que la gente pensaría que es Pascua y no. Navidad es un mes difícil para nosotros, creo que por nuestro ticket. Y, y te podría decir que uno de los mejores meses que hemos tenido en la historia de la marca es octubre de este año. Mira, ahora, Sí, ¿están celebrando? ¿Con la champaña? sí, estamos celebrando. Qué difícil es así este tipo de negocios, porque celebráis, Y al eh, día siguiente te metí en otro drama. eso es, el primero celebráis y el 2 ya estáis como cumplo esta meta de este mes, ¿cachai? Es súper duro trabajar en venta. ¿Qué márgenes tiene este negocio? Mira, nosotros tenemos alrededor de 50 puntos de margen. Igual, eso es dependiendo, esto estoy hablando de primera línea, Claro. no deja tanto después última línea dependiendo de Del gasto y un canal, montón de sí, cosas. Sí. cuándo se vendió, claro. Pero la primera línea son alrededor de 49, 50 puntos, el primer margen bruto, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es el zapato más vendido? A ver, nosotros este año yo te podría decir, tenemos varios zapatos más vendidos, pero así como exitoso, Guindo, es un zapato como una puntilla que tiene un lacito atrás, la Pibi, que es una puntilla que tiene 2 piezas con unas tachas, ese modelo se hace una y otra vez y se vende infinito. Y nosotros también nos va súper bien como con botines y eso. Hay varios exitosos. Nosotros siempre hablamos de un modelo que se llama Keltegüe, que es como uno de los modelos más exitosos de la marca, que se hace y como que el minuto que se lanza, quebra stock así como a la semana. Mm. Y, y muy, muy feliz porque en el fondo muchas veces las cosas que más se venden en la marca son las cosas más locas, más coloridas, más entretenidas, más arriesgadas. Mm. Sí, Mm. eso es como, ¿Quién es tu cliente? mira, siempre hemos como estudiado esto. Nuestro cliente, por lo general, estoy hablando como desde el buyer persona, porque yo siempre hablo de 2 términos. Una es tu cliente ideal y otra es tu buyer persona. ¿Ya? Yo siempre, como que todo el mundo me dice, pero ¿qué, El qué que uno quiere significa? venderle y el hueón que te compra. ¿Cachai? Y es difícil hacer que calcen. Porque calcen, y está perfecto, porque quizás también ese buyer persona también tiene una persona ideal que le gustaría ser, y ese es, y ese finalmente el que tú tenés que convertir como tu cliente ideal para atraer ese buyer. Mm. Igual hay una buena mezcla entre el buyer y el cliente. Obviamente siempre se escapan algunas personas que es parte de las marcas, pero yo te podría decir que nuestro buyer siempre es alguien que busca algo distinto, como algo novedoso, que como que igual le tiene harto cariño al hecho en Chile. Mm. Nosotros nos fabricamos todo lo que vendemos. Nosotros alrededor de un 10% de lo que vendemos se hace afuera, pero el 90% lo seguimos fabricando acá. Entonces tenemos como una fanaticada de gente Mm. que le gusta mucho el hecho en Chile,
Pero yo te podría decir que antes del hecho en Chile está el producto como novedoso. Este zapato colorido, exclusivo, muy único, que por lo general es como ese zapato que la gente te pregunta, ¿dónde lo compraste? Porque por lo general es muy loco, más colorido, entretenido y es como, "Zapato, qué lindo tu zapato, ¿dónde lo compraste?". Eso es lo mejor que le puede pasar a nuestras clientas. En 3 palabras, ¿qué es la marca de usted? A ver, en 3 palabras, nuestra marca, yo creo que es creatividad, color y cercanía. Yo, por lo menos, de las cosas que más me preocupaba a nivel marca, eh, es tratar de comunicar de una forma muy orgánica, muy cercana, saliendo muchas veces a decir que si hay algo que no lo hemos hecho bien, tenemos que decirlo, como tratando en el fondo siempre como de poner como adelante de cualquier cosa como esta cercanía y esta confianza que nos tienen nuestras clientas, que nos compran hace, hay clientas de nosotros que nos compran hace 10 años y me las topado y de repente me pasa que estoy en la tienda y me saluda gente que obviamente como yo salgo en las redes muchas veces no las conozco y me saludan, hola Yanni, y yo como, hola, y empiezo como en mi cabeza, como, ¿dónde la conozco? ¿Será de la universidad? ¿Será de aquí? ¿Me tendré que Y acordar me el tendré que nombre? acordar de su nombre y me dice, no, es que, sorry, que tú no me conoces, que yo te sigo hace más de 10 años, me encanta tu marca. Ahora, no sé, 10 años, imagínate. Entonces, ahora vengo con mis hijas, ¿cachai? O sea, en el Sí. fondo quizás sus hijas tenían 10, hoy tienen 20 y les encanta la marca también. Entonces, todo eso genera algo sumamente entretenido a nivel marca. ¿Cuál es la marca que más admiráis? Oye, qué difícil. La marca que más admiro. No sé si es admiración o es inspiración, porque a mí lo que me pasa que cuando uno realmente muchas veces habla como de las marcas como más de lujo, obviamente tienen un ticket promedio que muchas veces como que es medio impagable y uno como que las mira con cierto recelo muchas veces Quedan lejos. porque quedan lejos, pero hay una construcción de marca de muchas de esas, no te digo todas, pero hay una construcción de marca que tú en el fondo podéis mirar y decir, wow, yo una marca que realmente como que me inspira y admiro mucho tú, independiente, no hablemos de precio, pues de ticket, ¿Cuánto vale tu zapato promedio? 150, Mm. ya, Y es el dólares. zapato no premium, un zapato Pero, como o sea, high, es pero un zapato artesano finalmente. mm, O sea, la artesanía, o sea, tú hoy día te metí a páginas de cualquier parte del mundo y lo más caro es lo handmade. mm. No hay nada más caro que los Pero handmade, tú no eres porque, de los más caros siendo handmade. o sea, absolutamente no. O sea, de hecho, creo que estamos en un ticket promedio bastante normal, Asequible. asequible para el tipo de producto que somos, fabricado en Chile, con productos o sea, como materia prima de súper buena calidad y handmade, Mm. porque en el fondo, y me pasa que cuando tú lo que quería decir, como de las marcas que como que se inspira de uno, como que se inspira, son marcas que se han construido muy bien desde, incluso te podría decir que se integran verticalmente de manera de que la calidad de sus materiales sea del nivel que ellos quieren. Por ejemplo, Hermès. Hermès es una marca que independiente del ticket, que es muy alto, ellos se preocupan, o sea, de los oficios, de tener escuela, de integrarse verticalmente para entregar como la mejor calidad en todo. Como que todo ese tipo de cosas a mí como que igual me súper inspiran. ¿Y la marca que más admiráis es esa? Es que me gustan varias, Tírate una. pero Hermès Loeb también me encanta. Y sigo a una diseñadora que me fascina, que es colombiana, que se llama Joana Ortiz. Eh, Me encanta lo que hace, cómo lo propone. Y obviamente también acá en Chile hay marcas que uno le gustan, pero uno también se tiene que inspirar de otras marcas que son más grandes que nosotros, que han hecho las cosas súper bien. A mí me inspira quienes construyen su marca de una forma em, como desde lo artesanal, muy bien logrado, Mm. porque eso es lo difícil de lo artesanal, que se puede ver muy como quizá hasta mal hecho, por decirlo de alguna manera, o está eso artesanal que se ve como desde una construcción tan bien lograda que como que tú decís, fíjate, como que Mm. esas son las marcas que por ejemplo me inspiran más. Mm. ¿Eres dueño de una empresa que factura más de $1 millón al año? Ventix es una comunidad de empresarios que quieren pensar mejor y decidir con perspectiva.
junto a otros dueños de negocios como ellos. Sin coaches, sin bullshit, solo estrategia real. Aplica en Ventix.cl. ¿Quién es la emprendedora que más admiráis? A ver, qué emprendedores. Sí. Bueno, yo creo que también como, es que como que me inspira, es lo que te digo, como de repente esta gente como que emprende y hace las cosas tan bien hechas, todo como lo comunica. Yo debería decir que dentro de mi inspiración también está como está Joan Ortiz. Me parece que vienen quizás de otro mundo, pero me encanta la Stella McCartney, ponte tú, ¿Quién es también. ella? Es la hija de Paul McCartney, pero que armó como un imperio de la moda y tiene como un relato súper distinto y entretenido. No sé si son tan emprendedoras, Mm. pero sí son como inspiradoras, para mí, por lo menos. Em, sí, yo creo que de ahí, te podría decir de esas que también son muy cercanas a las marcas que yo como que también voy Mm. siguiendo, que hablan desde la sostenibilidad o cosas que también es lenguaje futuro, que yo creo que se preocupan de eso y yo creo que eso también es como inspirador. Yo creo que desde ahí, desde la creatividad de cómo hacer cosas distintas, de apostar por otras cosas, no sé, yo creo que por ahí puede ser. ¿Y algún emprendedor? Como hombre, sí, ¿Qué es lo que más te gusta de emprender? es lo que más me gusta de emprender, yo creo que es como el desafío constante. Yo creo que el emprendedor tiene como algo muy raro, que es como que no sé por qué le gusta como estar siempre desafiado, como hasta el fracaso. No sé, te juro que Medio masoquista. es medio masoquista, te juro. Sí, sí, te juro que es como heavy el emprendedor, como que el emprendedor es el que está dispuesto a caerse 20 veces y a levantarse esas 20 veces y lo más probable es que a partir de esas caídas salgan nuevas oportunidades, como que el fracaso es parte del emprendimiento y eso yo creo que es algo que tiene que entender cualquiera que parte emprendiendo. ¿Cachai? Ahora, no lo llamemos fracaso, puede ser haber tomado una mala decisión, eh, hasta de repente incluso un poco hasta el mercado del momento, todas esas cosas te suman, obviamente. Pero yo creo que a mí lo que más me gusta es como esta como adrenalina constante. Yo creo que es un poco, tú podrías decir que es parte de lo que me gusta de ser emprendedor, como siempre estoy como creando cosas nuevas, desafiándome, todos los años vienen nuevas ideas, nuevas creatividades. Toda esa parte media adrenalínica del emprendimiento, yo creo que es media como adictiva un poco, no sé, me da esa impresión. Oye, lo que creí hace 5 años y hoy día creí que iba a estupidez. Como que en algún minuto yo creo que pensé que uno podía estar tranquila emprendiendo. Esa cuestión que en algún minuto sí, 3 meses voy a estar bien. se viene. Igual ya llevo 10 años en esto. Sí, yo creo que es esa como ese pensar que en algún minuto esta adrenalina va a terminar y uno va a tener como uno va a entrar así como, no sé si he visto estos videos que sale como la jefa como cree, como la emprendedora, la gente cree que llega a la oficina y la que realmente llega es como una galla casi que con una cartera que te pasan un café y uno entra a la oficina. No, o sea, la que yo siempre ando cargando cajas con bolsas colgando, o sea, esa es la emprendedora, ¿cachai? Que yo creo que eso es lo que hace 5 años pensé en algún momento que algo había ya como logrado. Y no, he logrado cosas, pero sigo súper desafiada. ¿Qué es lo más difícil Yo creo que lo más difícil de emprender, aunque suene duro, como la psicología, esa cuestión como interior, como que uno como que tiene que ser su propia barra, como, no sé si me explico, pero es como esta cuestión de repente decir, no me la puedo, seré lo suficientemente buena para esto, o ¿por qué estoy en esto? Si hubiera hecho esto otro, ese como constante decir de repente, no sé, como, y me ha pasado, yo soy mega positiva, entonces yo creo que es parte, yo creo, del emprendedor en general, pero hay momentos que te voy a reconocer que, no sé, aparece otra marca, de otras cosas, digo, como, y de repente decía, pero te están ocurriendo otras cosas, ya, ni dale, y como yo misma soy mi propia psicóloga, me hago barra interna, es importante esa cuestión? es que es mega importante para emprender. Como que hay que tener la seguridad, esta seguridad de uno, digamos, es clave, porque en el fondo
hay todo el rato desafiado a miles de temas, a oportunidades que también se te presentan y tú decís, esa es la misma oportunidad, ¿dónde consigo el capital para hacerlo? Ay, ya, bueno, no sé qué. Y yo estoy como constantemente creando y de repente digo, ya, necesito más capital para esto, ¿dónde? Ya, bueno, alguien me tendrá que prestar esta plata para poder hacer esto. Pero te debo reconocer que varias veces me he sentido como, bueno, ya, vamos, ya otra vez, llamamos, ya, vamos de nuevo, vamos otra vez. ¿Sí? Sí, no, ya por la pandemia, ponte tú, dije, ya, chao, fregamos. Y fue un súper buen año, muy buen año. De hecho, las ventas como de la web, ponte tú, se como triplicaron, triplicaron más o menos. Y de ahí no bajaron más, fue súper bueno. Obviamente los gastos también ahora. En pandemia no hubo tanto, hoy día ya, ya con otros gastos, otro nivel de gasto. Pero de repente de este tipo de cosas salen las mejores oportunidades, como de este tipo de crisis, ¿cachai? Yo creo que eso. El error más caro. Por más caro, no sé si de repente, no sé si tener, es que yo no quiero decir que es un error tener tiendas, ¿ya? No quiero decir que es un error, pero tenéis que tener la espalda para tener tiendas. Esa es mi opinión. Porque puede ser un error meterte en una inversión tan alta en un lugar donde, claro, son moles o cosas que en el fondo tienen su forma de operar, ya tienen sus gastos, costos, un montón de cosas. Hay que estar preparado como para abrir tiendas físicas, esa es mi opinión. Yo hablo siempre desde nuestra marca no tiene capital más que el propio, hemos ido construyendo todo como desde la tercera persona, desde el monedero personal. Entonces, claro, ese escenario también es un poco distinto al escenario que viven otros, como que me encantan los que son startups y han crecido y se han conseguido sus fondos maravillosos. No es el caso nuestro. Entonces, no quiero decir que es un error, pero te podría decir que es caro y podría ser un error para otros también. ¿Y la mejor inversión? Yo creo que la mejor inversión siempre está en la gente, en tu equipo. Tener un buen equipo se superpaga. Yo creo que y es el mayor dolor, te podría decir, del emprendedor, porque el emprendedor lo que más le cuesta es cuándo dejar de emprender y partir siendo empresa. ¿Y qué me refiero a esto? El emprendedor subsidia demasiado su empresa y de repente se le olvida como este costo de oportunidad que tiene de él estar afuera en el mercado y cuánto saldría su experiencia. Entonces, eso es un tema súper complicado en los emprendedores. ¿Cachai? Que de repente no saben cuándo es el minuto de empezar, porque cuando yo iba a varias empresas, solo hablo de estructura, cuando a mi empresa se estructura, cuando empezáis a estructurar tu empresa y empezáis a contratar gente. Ahí ya dejaste para mí de hacer más tanto emprendimiento, más allá de la facturación que tenéis, cuando empezáis a definir una estructura, ahí empezáis a hacer, ¿cachai? Y es una inversión que se súper paga cuando tenéis más gente. ¿Cachai? Porque al final el emprendedor también cree que se como que un poco las puede todas y en verdad es súper complejo, muy difícil. Hay momentos donde necesitáis equipo, necesitáis gente con la que vais a conversar, apoyarte, ¿cachai? Entonces yo creo que las mejores inversiones para mí están 100% en el equipo. ¿Qué es lo más difícil de Lo más difícil de delegar es que uno como que tiene miedo a que las personas no hagan las cosas como uno las hace. Esa cuestión que tú delegáis, eso sí, ya sabes que no, es que esto lo debería hacer yo porque no sé, ese miedo a que no esté tan bien hecho, o eso yo creo que para mí, por lo menos, te podría decir desde mi experiencia, delegar está ahí, ¿cachai? Y de repente uno delega y hay gente que lo hace hasta mejor que tú en tu equipo, así que hay que aprender nomás y hay que soltar, Tú eres ingeniero comercial en la Católica. sí, de la caballo. Te quería preguntar, ¿qué tuviste que desaprender de Desaprender, desaprender ingeniería comercial para ser la persona que eres hoy día? yo creo que igual lo que me ha tocado un poco desaprender, primero hay mucha estructura detrás de carreras como comercial y eso, que algunas veces funcionan muy bien y otras veces no. Y yo creo que otra cosa que como que quizás también ha salido como, no sé, para mí como, o sea, ha sido un tema, que muchas veces los números que uno presupuesta, proyecta, realmente no funcionan nada. O sea, hay que confiar en los números de todas maneras, tenéis que hacer presupuestos, proyecciones, todo, está perfecto. Pero esa proyección,
sin un día a día, sin un trabajo fuerte, sin acciones constantes, que es un poco lo que hacemos en la marca, no tiene ningún sentido, ¿te fijáis? O sea, yo creo que yo vengo de una escuela donde eh, que es una crítica que yo hago en mi universidad, que la amo, pero yo siento que enseñan más como desde el lado más de las gerencias que desde el emprendimiento. Hoy día ha cambiado un poco y eso yo lo sé porque yo he ido a dar 2 charlas de como a 305X, un ramo que se llama creación de empresas. Yo sé que el foco de la universidad hoy día ha ido cambiando porque en general la universidad no es una universidad que como que salen muchos emprendedores. Y finalmente los emprendedores están absolutamente relacionados con el presidente del país, porque son los que generan también más empleo, dan más oportunidades. ¿Cachai? Yo creo que en el emprendimiento debería haber mucho más apoyo del que hay hoy día en lo que es país y un montón de cosas. Yo te podría decir que esa es como mi crítica, que quizás falta que desde la universidad también se potencie más este tema como del emprendedor. Quizás hoy día ya está más, porque el mundo del emprendedor es nada que ver, es distinto, se construye de otra forma. ¿Cachai? Construir una empresa y las cosas se hacen de una forma y una estructura tal. Cuando tú te armas tu propia empresa, tú tienes que empezar a estructurar de cero y tú querías armar como el medio equipo y empecé a hacer la estructura y pirámide y no sé qué. No, en el fondo es como, hay un montón de cosas que son muy distintas cuando uno emprende. Yo creo que faltan ramos de emprendimiento para entender dónde están los dolores, cuándo empezar a hacer empresa, qué cosas importan, qué cosas no. eh, no sé, por ahí yo Sí, creo. me pasa lo mismo, yo soy de la Chile y tengo la misma crítica que tú, Ya, siendo que mira, igual la Católica está harto más adelante el en emprendimiento, yo también emprendimiento creo, que, totalmente, por ejemplo, sí. de Adolfo, No, sí. por Lev, Mm. ¿cachai? Y yo veo a los animales de Adolfo y digo, "Weón, tú estás mucho mejor, saliste mucho mejor preparado que yo para De hacer todas esta maneras, cuestión". ¿Sí? de todas maneras. Eh, Es que el sí, emprendimiento tiene otro ramo, sí. Otra ¿cachai? mentalidad, otro Es otra mentalidad. priorizar a full, Mm. como decir que no. Muchas cosas. Y también como a nosotros todos nos enseñan desde finanzas hasta resultados, un montón de cosas que son números, que las tasas de interés, todo lo que queráis. Pero en el emprendimiento hay cosas que no tienen, que son, hasta antes podría decir que son esotéricos, pero te juro que son más de guato. Sí, O sea, yo creo que el papel aguanta un montón y de repente hay negocios que tú de olfato sentís que no van a funcionar, independiente de que el papel te diga que sí, los números, no sé, no te voy a decir que vamos a estudiar cosas esotéricas en la universidad, pero en el fondo yo creo que el emprendedor tiene que estar preparado para otras cosas. mm, Cuando uno trabaja en una empresa, el estado de resultados se lee de una forma, creo mm, yo, mm, desde el área de finanzas. Yo creo que desde el área emprendedor se lee desde otra forma. claro. Hay que ser súper como tratando de proyectar lo más posible, tratando de ver oportunidades, no sé, es distinto, yo creo. Vamos de historia. Ya. Entonces, ayúdame, ¿qué pasó en tus primeros 15 años de vida? Que marcan un poco que estáis sentado hoy día delante de unos zapatos. Bueno, yo nací en un mundo zapatero, eso muchos lo saben. Mi papá fue de los primeros, así como de los principales, como exportadores de zapatos en Chile, estuvo sumamente metido en los zapatos, él parte haciéndose unos JL. O sea, mi papá viene de un mundo súper especial de los zapatos, no viene de alguien antes que él. Al fondo aquí yo vengo de un papá que partió hippie, se hizo una J, después vio una oportunidad de negocio y parte haciendo zapatos. Así, ese es mi mundo de mis primeros 15 años. O sea, como mi papá emprendedor, empresario, zapatero. Eso Llévame es, a una escena que muestres. ay, no sé, mira, yo yendo a buscar a mi papá, a almorzar con él, en bruto, no sé, por un sábado nos íbamos a una playa, ponte tú, y había que pasar a buscar a mi papá. Y entrábamos a la fábrica, y eso era cuero, te juro que, que te pegaba cachetada entre pegamento y cuero. Piensa que nosotros hoy día hacemos entre 150 y 200 pares diarios. Mi papá hacía 1500 pares diarios. Tenían 2 fábricas, trabajaban turnos de noche y de día. Esa, esa era la industria zapatera de la época de mi papá, ¿ya? Entonces imagínate, yo llegaba a una fábrica que construyó él. Mi papá siempre cuenta que él compró un terreno. Cuando tuvo 2 pesos, cuando empezó a ganar algo, dio un terreno en Carmen con Victoria, desocupado, pelado. Dijo, acá va a estar mi fábrica. Y compró el terreno. Y juntaba un poco de plata, ponía unos palos. Ya no había más plata. Juntaba otra plata, ponía unos cementos, ¿cachai?
y fue armando su fábrica. Por eso te digo, mi papá es como ese emprendedor en verdad muy antiguo. Es como un poco, quizás algunos se sienten identificados con eso, porque todo el mundo de startup, como que los emprendimientos, muchos cambiaron, crecen como de 0 a Mm, 100 muy rápido, pero otros no, otros van de 0, 1, 2, o sea, escalan, pero realmente paso por paso, que es un poco lo que yo viví un poco desde mi lado y con mi papá. Y nada, entonces él iba fabricando esta empresa, que después era esta Carmen con Victoria, era una fábrica que él hizo, que él la construyó a partir de lo que él creía que había que hacer con fábrica, y esa era la fábrica donde yo llegaba cuando yo era chica. ¿cómo se llama? Se llama Joao, la fábrica de mi papá. Ahí ¿Y partió. exportaba para dónde? A todas partes, Dinamarca, Estados Unidos, le hacía botas vaqueras a Estados Unidos. eh, no, olvídate, les fue súper bien. Eran como un grupo súper apoyados en ese momento por Corfo también, iban a feria, exponían, súper bien. Era un grupo de zapateros que fue súper visionario y como bien, como con alta, como bien aperrado en su momento. Mm. Y nada, pues y ese era mi papá que yo conocía, que yo le decía, no sé, yo era fanática del Mago de Oz y le pedí el zapato de Dorothy, de Mago de Oz, rojo, y me hizo el zapato. Siempre estuve muy vinculada con cómo a trabajar con mi papá. De hecho, algunos veranos, no sé, 14, me iba a ayudar a envasar o 12. Papá, ¿me pude continuar a fábrica? Sí, vamos, porque mi papá iba todos los sábados, en la mañana, todos. Que yo me propuse nunca ir el sábado, o sea, porque encontré que igual era mucho. Tratar de no trabajar los sábados, pero mi papá trabajaba todos los sábados, toda la vida, hasta como la hora del almuerzo. Entonces, esos sábados que yo me despertaba súper temprano, porque toda mi familia son buenas para dormir y yo, mi papá, no. ¿Cachai? Y despertamos temprano y digo, papá, ¿qué hay en el mueble de fábrica? ¿Y tú puedes acompañar? Y me quedaba jugando. De muy chica viví el mundo zapatero muy de cerca. Después, ya estando en la universidad, bueno, mi papá tuvo, cuando yo tenía como 14, 15, ya empezó a tener como, como varias crisis zapateras, como de quiebra y qué sé yo. Empezaron a llegar muchos los zapatos chinos y con eso, en verdad, la industria, esto no tengo que contar, todo el mundo sabe que la industria zapatera murió, obviamente. ¿Cómo lo vieron ustedes? No, fue heavy. Fue ¿Recordáis heavy. alguna escena? Sí, mi papá es pequeño. Bueno, mi papá falleció hace como 3 meses atrás, ¿Cómo se llama? y Juan José Rodríguez, mi papá, y mi papá es de Iquique, pequeño, pero así, de corazón, heavy. Nació allá y como a los 12 años se vino acá a Santiago. Y me acuerdo una escena en Iquique donde mi papá nos dijo así como, estoy quebrado, no doy más, y así como muy triste, y fue heavy para todo. Y otra escena que tengo muy marcada, yo estaba como terminando, Sí, sí. no, súper triste, como heavy, dejar todo por algo y como por circunstancias, también quizás también se me no toma las decisiones, y uno entiende que también hay temas ahí. Siente como impotencia, yo te voy a decir, de muy chica, como qué pena que esto fregó, ¿cachai? Como que no puedo seguir. Y después más grande, ya en la universidad, mi papá igual siguió, logró seguir, pero como muy a duras penas. Y tengo una imagen muy decisora en mi vida. Yo estaba último año de universidad, me quedaba solo dar el examen de grado, tenía en verdad casi todos los ramos en ese momento pasado, y estaba economía internacional, era un ramo que no tenía pasado y que tenía que estudiar. Y un día me acuerdo, me despierto, tipo, esos días que no tenía clase en la tarde o de repente ya no iba, y un ramo que ya era piola, y me acuerdo bajar y estaba mi papá en el comedor sentado, algo que no me había pasado en mi vida. Mi papá a 6 de la mañana se iba a la fábrica. Y lo miro y le digo, Pablo, ¿qué estás haciendo acá? No, es que yo ya no puedo lidiar con ni un problema. Es demasiado heavy tener que enfrentar a tus proveedores que son tus amigos y decirles que no les puedes pagar, que no, heavy. Y yo miro a mi papá y le digo, ya, no sé, es que papá, no, yo te ayudo, vámonos, vamos mañana, me despierto a las 6 de la mañana, yo voy contigo, yo lidio con los proveedores, dime qué tengo que hacer. Yo tenía, no sé, 20 años, 21 años, no me acuerdo. Y ahí mi papá me dijo, ¿en serio? Sí, sí, obvio que sí. Yo fui a mi pieza, miré mis ramos, llamé a mi amigo y dije, yo el examen de grado no lo doy, voté Economía Internacional, y nada, y ahí me empecé, y ahí no sé qué periodo era, porque tu segundo semestre, y ahí me fui a trabajar a la fábrica. Y eso, y eso fue posterior a que yo ya diseñaba zapatillas de colores y las vendía en la universidad. Por Estaba fuera, no con la fábrica. no, en la fábrica me las Ah, ya. hacían, pero yo ya diseñaba zapatillas de color y cosas entretenidas, y me iba a feria a las tardes, las vendía. Yo ya incursionaba vendiendo mis cosas porque, ¿verdad? En esa época las cosas en mi casa en verdad estaban complicadas y cada uno tenía que en el fondo, si quería ir, no sé, ir a un concierto, ponte tú,
no tenía que pagar, ¿cachai? Entonces todos trabajábamos, mi hermano era más chico, entonces ahí como que la apañamos y mi mamá Tú eres la salió, mayor. no, fue la del medio. Pero ahí en el fondo como que cada uno le tocó un poco eso y yo hacía estas botellas de color y que después se las pagaba a mi papá, yo hacía todos los cosas, papá, oye, vendí 10, acá tenéis X plata y yo me quedo con esto, mira, acá ya, perfecto. Y, y nada, pero ese día fue súper heavy. Y de ahí, bueno, ya que yo ya había incursionado con el diseño, ahí me tocó incursionar como con la quiebra heavy. Yo reunión con los abogados, con los contadores, viendo cómo levantamos esta cuestión, qué ¿Qué estaba hacíamos. pasando? No, en el fondo había una quiebra que ya era como muy fuerte. No, no era que mi papá no vendiera en ese tiempo, tenía un par de tiendas y todo, hacía cosas lindas mi papá, ¿verdad? Muy, pero no había flujo. ¿Cachai? Se quedó sin caja, no había para pagar los proveedores y venía también de momentos muy duros, entonces había que negociar y ver cómo salir. ¿Cachai? De ahí. Y a mí me tocó negociar con proveedores que son proveedores, hoy día proveedores míos. Fue heavy en esa época. Yo pero dándomelas de, mire, vamos a hacer todo lo posible, vamos a pagar no sé cuánto cheque. Igual fue heavy, porque llegué a la casa y veía a mi papá y mi papá como me miraba así como muy orgulloso, así como, bien, Yaninita, gracias. Como que yo voy, pero, qué nervios. Y esas fueron mis incursiones en los zapatos desde el inicio. Esto no sé. Me acuerdo que pagamos en efectivo los sueldos de la fábrica y un día me estaban esperando y me pusieron una pistola en la guata y me robaron todos los sueldos. Me quería morir porque no habían conseguido la plata con un amigo de mi papá para poder pagar ese viernes. ¿Cachai? O sea, por eso te digo, yo, cuando mi renta dice, oye, ya, no, es que yo he vivido problemas mucho más complejos, ¿cachai? Y yo como que por eso de repente, mucho, no sé, hasta mi marido, que somos socios, y todo, me dice, pero Jenny, ¿por qué como que esto no te afecta? Es que yo ya soy como de roble, como que viví reales problemas antes. Hoy día para mí estos son cosas que van a pasar, ¿cachai? Que son oportunidades, pero lo que yo viví la primera época en la fábrica, cuando levantamos esta cuestión, fue negociar con proveedores, sentarse con medio mundo, no tener para pagar los sueldos de la fábrica, salir a buscar plata, después que me asalten, no sé. Esos eran momentos duros. Entonces a mí, por lo general a mí me hablan de emprendimientos, todos los emprendimientos por último parten de cero. Nosotros partimos de menos, ¿cachai? Porque nosotros nos sentamos en una fábrica donde en el fondo entro yo, también con el apoyo de mi amigo, bueno, mi papá obviamente, pero habían deudas previsionales, había muchas cosas que primero había que pagar, tesorería, salimos a negociar la Ayúdame a tesorería. dimensionar de cuánto estamos hablando. No, mira, imagínate nosotros con las fabriquitas chicas, yo cuando entré, mi papá fabricaba 40 varillas, ¿cachai? ¿Y las deudas de cuánto eran? No, sí, no, pero millonarias, o sea, mi papá a un proveedor le pasó la llave de su auto, como porque ya no, como que decía, y que eso que vendió todo. Mi papá tenía casas, departamentos, vendió todo, y lo último que tenía era es su auto y le pasó la llave de su proveedor a un proveedor que era amigo, él le dijo, toma, te pasó mi auto, es que no tengo con qué más pagar. ¿Cachai? O sea, mi papá en verdad, será como lo que en general te enseñan que no hagáis, que te dicen, bueno, es el riesgo y muchas veces ellos se arreglan contigo, bueno, y si tú quebras tu cadena para atrás, en el fondo también como que se le explica. Mi papá dijo, no, estos son mis amigos. No, fueron temas súper duros en su momento, que hoy día como que lo veo de otro lado. Como que tú veías eso y decís como, wow, como que en el fondo también permitieron que se volviera a levantar, ¿cachai? Que es distinto, porque en el fondo cuando tú quebráis, después querís volver a pararte y tu proveedor te dice, no, si me debí 200 millones, olvídate, no me va a prestar ni un peso. A mi papá, a pesar de que quedó debiendo quizá, pero era tanta la intención de pago que yo creo que muchos le dieron una mano cuando yo entré a la fábrica y partimos, de nuevo, en el fondo. Entonces, yo hoy día lo veo con admiración más que como eh, pucha, podríamos quedar re bien, ¿cachai? Que les casa y todo. No, yo ya lo veo como desde otro lado, como más desde la admiración que desde oye, ¿qué hiciste, cachai? Yo creo que eso queda. ¿Qué aprendiste de él? Uy, ¿qué no aprendí? Yo creo que aprendí el lado más duro y oscuro de los negocios, es la quiebra, es cuando te va mal, ¿cachai? Porque como que nadie te enseña qué pasa cuando te va mal, con qué tenés que lidiar, cuáles son tus problemas. Yo creo que no te digo que yo tenga miedo hoy día, en el fondo no es que yo tenga hoy día miedo
a hacer empresas, ni no, ni nada, no, eso no, no. Eh, pero sí creo que muchas veces tomar malas decisiones o no ser rápido en la toma de decisiones te puede perjudicar y en serio. Porque una cosa es tener un problema al minuto, pero cuando ya decidís quebrar o decidís cerrar, estoy hablando palabras mayores en el fondo. ¿Cachai? Y yo creo que mi papá trató de seguir con algo que no tenía mucho sentido en su momento. Yo creo que esas cosas muchas veces, y de hecho yo lo veo hoy día con hartos emprendedores, o más que emprendedores, que partieron como una empresa, y cuando ya ven que su empresa no va bien, han preferido cerrarlas que finalmente caer en una quiebra. Eso también es mega valioso, porque en verdad es decir, oye, pucha, en verdad esto ya no da, sabemos que de aquí a un año esto va a súper quiebra, entonces en vez de quebrar, cerramos antes de y logramos liquidar y pagar lo que hay que pagar y hasta aquí. Eso tiene harto, eso es bien valiente también hacer eso, ¿cachai? Yo lo he visto más hoy que antiguamente. Yo creo que antiguamente seguían hasta el final de los tiempos, ¿cachai? No sé, Mm, esa es mi opinión. ¿Y cómo siguió? ¿Cuál fue el próximo paso? Una vez que guiaste esta quiebra, lograste destrabar un poco el camino. Me empezaron a hacer A ver, amigas mías, yo estoy comercial, como te decía, y amigas mías entraron a trabajar como en empresas como de retail. Y justo necesitaban muchas, algunas, o sea, necesitaban que hacer zapatos en Chile o querían incursionar haciendo zapatos. ¿pero tú qué estabas haciendo en ese minuto? Yo, bueno, yo en el fondo terminé después la universidad, después trabajé un año en un banco, no, súper buen aprendizaje, hartos amigos, pero no sé qué hacía ahí, estaba aburrida, renuncié, y mientras buscaba qué hacer, mi papá me dijo, "Oye, yo ya había pasado todo lo que te dije, había ido, había hecho mis zapatillas, yo ya había incursionado en el mundo, pero también esa presión familiar de, ya niñita, pues no decía niñita mi familia, estudiaste comercial en la universidad, tanto, ¿Tú nos tanto, vas a llevar a la ¿cachai? tierra prometida? Claro, ¿cachai? Y dale, porque tu papá ya, tú ya sabes, entonces en este venir y conversaciones entre trabajar en un banco, obviamente, o orientado a retail, bueno, pero eso me llamaron, apenas terminé, qué sé yo. Entonces, nada, pues, después al año, obviamente, que no era lo mío, obvio, y en eso, mi papá me dice, "Oye, que no tenemos una reunión profesional", y ahí me dice, "¿Ya sabes qué más? A ti lo que más te gusta es el tema de los zapatos. Aquí vaya a seguir casi que relegando tu futuro y ¿por qué no te venís en el fondo a, a trabajar conmigo y levantamos la fábrica por una vez por yo, pero pa, chuta, no sé, déjame pensarlo. A ti primero te encanta hacer zapatos. Como que también vino de una conversación común. Y ahí eso cambia todo para mí, porque hay varias escenas como de las que tú me hiciste recordar, que yo creo que esa vez como cuando vi a mi papá en un veraneo en Iquique, donde se emocionó y contó esto, cuando lo vi en mi casa, yo creo que había como, ¿cómo explicar? Como había un desafío más grande, Mm. como, ¿cachai? Era como casi que poner en alto como el zapato, ¿cachai? En Chile, como, no sé, seguir con el oficio, no sé, me pasaron cosas heavy ahí, como cuando mi papá me lo dijo, fue como, ¿qué? Yo sí puedo hacer esto, como, y sabéis que se lo debo, y lo vamos a hacer. Pero fue como desde una fuerza interior, fue mi primer motor, te podría decir. Mi primer motor para estar hoy día donde estoy fue mi papá, lejos. O sea, como el decir, vamos a dar vuelta a esto. Porque a mí que me digan que algo no me la puedo, vaya. No, pero fue como, Perdón, que me está sonando el teléfono. Dame un segundo, contesto rápido. ¡Aló! Javi, ¿cómo estás? Bien, estoy grabando ahora en Brutales, literal. ¿Todo bien? Sí, no, todo muy bien. Perdona que te interrumpa, pero acabo de cerrar 5 clientes nuevos. 5. ¿En serio? Y todas las empresas tenían el mismo dolor. No crecían porque cada área empujaba para lados distintos. Marketing acelerando, ventas frenaba, producto giraba. Nadie se ponía de acuerdo. Clásico. El caos del crecimiento. Exacto. Y con nuestro sistema logramos ordenar el negocio solo en 60 días. Alineamos métrica, foco, prioridades y boom, crecieron 3 veces en ventas, literalmente 3. Increíble. Sí, bueno, la verdad es que pensé que en tu audiencia deben haber empresas que están viviendo exactamente lo mismo, equipos que avanzan, negocios que crecen,
pero todos remando para lados distintos, nadie tiene realmente la certeza de qué es lo que hay que hacer para avanzar, así que la verdad son empresas que necesitan orden urgente. 100%, y ese es el perfil de la audiencia del podcast. Exactamente, por eso pensé en llamarte y solamente quería contarte porque si alguien está escuchando Brutales y en este momento su empresa está en ese punto, que me escriba, porque este sistema les ha cambiado la vida. Dale, obvio, yo les digo. Genial, Javi, muchas gracias, un abrazo. Dale, un abrazo. Si estás viviendo ese caos interno del crecimiento, Javiera de Grow Wild sabe lo que está haciendo. Contáctenla y tómense un café. Pero espérate, yo voy a entender. Esto era una industria que estaba en extinción hace años. Heavy. Y tú dijiste no. No, sí, yo dije no, se puede. No sé por qué, se ¿Por puede. qué? Porque primero yo vi un tema que lo estaba viviendo yo personalmente, que yo no encontraba cosas distintas. Yo no encontraba ropa así como diseñada. Y me empezó a pasar que empecé a ir a ferias. Estoy hablando hace muchos años atrás. Había ferias del Galpón 9, donde esta las gallas conociera, haber estado cosiendo la noche anterior y vendiendo su ropa. Es ropa que tú decías ahí, me muero. Es increíble, espectacular. Estaba saliendo como una ola de diseñadores emergentes, en donde entendieron que la gente buscaba cosas distintas, más que el blanco y el negro, más que el beige, como cosas como más vanguardistas, que en Argentina se daba un montón, en Buenos Aires tú ibas ahí y habían ferias gigantes donde estaban como estos diseñadores emergentes. Yo creo que empezó a haber como una ola de diseñadores emergentes y yo lo empecé a vivir y ahí dije, ¿sabes qué? Acá tengo una oportunidad porque en el mundo de los zapatos hay, pero hay menos. Entonces yo ya había incursionado con mis zapatillas de colores y les había ido increíble. O sea, yo vendía en la universidad de Morisco, vendía, porque todo el mundo decía, wow, y esta zapatilla, increíble. ¿Cachai? Entonces, yo creo que yo sabía que había una oportunidad de quizás fabricarle a otros y de paralelo a eso, ir metiendo mi marca, que fue lo primero que le dije a mi papá. Dije, papá, si yo entro acá, es con el objetivo de hacer crecer Yani a Finanzas, que la partí de la universidad. Mi papá, obvio. Cuando yo empecé a hacer zapatos de colores, mi papá se agarraba la cabeza a un mano y me decía, ojalá vendamos eso porque lo veo difícil. Porque claro, mi papá hacía zapatos. Las bodegas de mi papá eran cueros negros, cueros cafés, chao, de su época. Y hoy día tú entras la bodega a nosotros, tú decís, ¿qué pasa aquí? O sea, hay 500 tipos de cuero y cuál más colorido que el otro. Entonces yo como que entré con ese desafío. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice fue como meterme en la parte contable, administrativa, como ordenar un poco todo, ¿sabes? Me metí mucho en la administración, eso fue el inicio. Y lo segundo, que era lo más, que yo creo que era más importante, pero primero tenía que ordenar un poco y Entender ver dónde te estabas dónde metiendo. estábamos parados, cuánto debíamos, como ver como un poco la parte financiera y todo. Y lo segundo dije, papá, ¿qué hay que vender? ¿Tenía algún contacto o algo? Mi papá, mira, yo me acuerdo que en Ripple le vendía a tal persona, llámala. Bueno, y así empecé a averiguarme con mis amigos de la universidad, como, uy, hay alguno trabajando en París, en Falabella, en contactos. Empecé a moverme y ahí empezaron a pasar cosas. ¿Cuál fue el primero? El primero, umbrales, que ¿Cómo fue eso? entró una compañera mía en la universidad que me compraba zapatos cuando yo estaba en la universidad. Y me dijo, seguir con la fábrica de zapatos, yo pensando que quería ir a mis ventas nocturnas, porque yo hacía ventas nocturnas cuando estaba en la universidad, porque tenía una tienda como de deporte, pero que esta oficina es 10 veces más grande. Y le digo, no, o sea, sí sigo. Y me dice, ay, es que entré de comprador umbrales y estamos buscando proveedores. O sea, Flaca, ¿dónde ¿dónde estáis? está? O sea, Oh, me da un cohete, estoy corriendo. Y ahí me dijeron, me fue una muestra ya ni apenas podáis tener las listas, avísanos. Yo por ahí le dije, papá, esta muestra mañana está lista. Pero ya niñita, imposible decirle, papá, no, que trajimos, me da lo mismo. Yo me la llevo donde estamos. Es la única forma de mostrar que somos distintos, que hacemos las cosas distintas. Ya bueno, ya los 2 días, ponte tú, al final no logré el otro día. El segundo día, vemos la prueba y le digo, listo. ¿qué le dio? La muestra que ellas necesitaban. No era algo mío, era porque ellos tenían sus propios Ah, diseñadores. Acuérdate que tienen equipos de diseño y yo les hacía lo que ellas querían. Les encantó lo que hicimos y les encantó que llegamos 2 días. Todos estaban como plop. Wow. ¿y el precio competía? Competía, po, Con competía. los chinos, con los no sé quién. Lo que pasa es que yo creo que más que competía el precio, competíamos como desde la calidad del producto y las unidades. La profundidad nuestra era
¿ah? Tú tenías la capacidad de entregarle en un Si mes. querían 100 pares, ahora hacíamos 100 pares, me da lo mismo, si en el fondo era que nos probaran, ¿cachai? Pero China tenían que venir 10.000, no tengo idea, ¿cachai? Claro. Entonces era muy riesgoso y querían incursionar en zapatos. Entonces ahí empezó a pasar eso, después París, y es París, después llegamos a Italamoa, Y todo esto siendo proveedora, no construyendo todavía tu cuento. claro, todavía siendo proveedora, pero siempre con el ojo que en verdad yo quería que Yanina Firenze fuera el principal cliente de la fábrica. O sea, yo siempre decía, y mi papá se reía porque yo siempre decía, papá, en unos años más, todo lo que produce esta fábrica lo va a vender Yanina Firenze. Mi papá, ay, ojalá, gordita, casi que Dios te escuche. Y yo, acuérdate de mí. Y va a ser antes de lo que tú pensas. Entonces, entonces, todo el rato sabía que teníamos que como salir de la desgracia vendiéndola a otros. De todas maneras, no teníamos capital, nadie nos daba un peso, ¿sabes? Y llegué como por estas cosas de retail, llegué a Monjita la Moda, que era una agrupación, eran dos gallas muy simpáticas que ellas crearon esto que lo que hacía era llevar diseñadores emergentes y vendían retail en París. Y yo llevé una vez unas muestras a la reunión con París y yo le dije, esto está lindo. No, lo hago yo, pero debería ya estar en Monjita la Moda. Y ahí empezamos a meter la marca. Y ahí les fue súper bien, pero muy bien. El primer día que entramos me llamaron para decirme que habíamos sido la marca que más habíamos vendido de todas las que habían entrado y era como, wow, yo siempre lloro, así que lloraba de emoción, ¿cachai? No, así como que y ahí empezamos a levantar la marca y ya, yo ya me creí el cuento de diseñadora con todo. O sea, como que yo decía, yo hago, lo que yo invento como pongo un color fucsia con un verde morado, me da lo mismo, la gente va a comprar el loco, pero te apuesto que me lo van a comprar. Y así partimos haciendo puras cosas coloridas, porque yo decía, ¿cómo compito? Yo voy con negro, voy con café. Si tú ves un zapato negro y un zapato café y está tu marca de toda la vida negro y café, te compras eso. Vais caminando y de repente hay un zapato naranjo, fucsia o amarillo, tú decís, esto se pegó en la cabeza, pero hay varios que dijeron, wow, qué choro, qué entretenido, qué distinto. Y ahí empezamos a vender cada vez más. Entonces esto fue pero a pulso. Nosotros partimos, piensa que la marca lleva 12 años desde que se creó sociedad, pero partimos hace como 15. Vamos, hace 15, ¿cachai? Que partimos así, tuqui, tuqui, ¿Cuáles tuqui, fueron los obstáculos? capital. Eso fue atroz. Porque tuvimos que hacer factoring y era como, tuvimos que hacer factoring con orden de compra. O sea, gané, como te explico, que no gané ni un peso, pero por lo menos podíamos empezar a hacer andar la máquina, ¿cachai? Capital fue una de las cosas más duras en su momento. Como que decía, tengo tantas ideas, tengo tantos proyectos, pero nadie me presta ni 100 pesos, ¿cachai? Fue lo más duro. Y todo por eso te digo, toda esta marca, esta construcción de toda esta marca que hoy día la gente la conoce, esto ha sido 100% capital propio. Lo que se reinvierte, así. ¿Cachai? Entonces yo te podría decir que mi mayor dolor desde un inicio fue el capital. Hoy día igual lo sigue siendo un poco. Hay proyectos como de marca de buscar inversionistas y crecer quizás como quizás saltarnos un par de pasos para poder crecer un poco más sin necesidad de tener que seguir, porque si no los crecimientos son muy, como que cuestan mucho más. ¿Cuánto crecieron en el último año? Mira, es que yo creo que el mayor crecimiento que como que nos duplicamos fue en la pandemia, pero crecimos entre un 10, 15, 5, así vamos. ¿Y en qué minuto empieza esta idea loca de abrir una Bien, tienda? ¿Cuál fue la primera? Casa Costanera. Esa fue ¿Cómo nuestra parte primera. esa historia? Era porque era un mall donde nos dijeron que estaban buscando tiendas distintas, porque yo sin récord, en el fondo sin historia, ¿Tus zapatos dónde estaban? en ese momento Monjita de la Moda, y no iba Perdón, súper yo bien. no cacho qué son las Ya, monjitas de la Monjita de la moda. Moda era en Me imagino un bus de monjas con zapatos recorriendo. que ella se llamaba Monjita de la Moda porque parte de la calle Monjita en el centro Ah, tenía una ya. tienda, son secas, importantes, no. Ellas le dan esta idea al retail y el retail le encantó y empezó a vender ahí. Después pasaron unos años vendiendo ahí, que no fueron muchos, y nos llamaron de París a una reunión porque en algunas tiendas de ellos estábamos vendiendo más que las marcas más importantes de ellos. Monjita representó un par de meses, pasó a ser el número 1 en ventas de ciertas tiendas de París. Y ahí se juntaron con ellas para preguntarles como, oye, ¿qué están haciendo? Porque ábranme las ventas, ¿qué marcas están detrás? Y en esas tiendas nosotros nos damos el 90% de la venta. Y ahí París me dijo, Flaca. venga a sentarse con nosotros. Queremos que tu marca sea parte de París. Te vamos a sacar de ¿Cuánto estabas Monjita. vendiendo ahí antes de eso?
no me acuerdo, sabes que estoy medio perdida, Más o menos, pero quizás habríamos vendido 30 millones, no sé, al en mes. un mes, ¿cachai? Que eso parece que había sido más que lo que habían vendido las otras marcas. Ya. Pero Entonces ahí venía eran París. cifras impresionantes para parcitos que yo hacía a consignación. Yo iba todas las semanas, 3 veces a la semana a reponer. Yo, yo veía la venta, veía cómo íbamos, e iba y reponía. Mis amigos los vendedores, y yo todo el rato reponía. Ahí no tenía e-commerce todavía. Entonces Los partiste, primeros años espérate, no, los primeros 2, 3 años no tuvimos e-commerce. entonces, vendí ahí con la monjita. Sí, después empezamos a vender a París. París. París te dijo, ¿qué te dijo París? Me dijo, no, feliz, ¿saben? Me gustaría que tú pases a ser proveedor, o sea, que pases a estar dentro de las marcas importantes de París. Entonces te vamos a dar todas estas traseras, vaya a entrar al Alto Las Condes, Parque Arauco, Marina Arauco, Costanera Center, o sea, como que Eso era multiplicar por cuánto el número de zapatos. no, o sea, de lo que nosotros sí le vendíamos a ellos a consignación, no sé, estoy inventando, porque ya esos números ni me acuerdo, pero si vendíamos 1000, esto era, no, porque no era 1000, pero si eran 200, ya eran, nos compraron 800. Entonces ya era, ¿cachai? Ya pasaba a ser un número mucho más importante para lo que la fábrica Y tú hacía. tenías ahí la capacidad, Sí, en ese momento porque sí. tú también estabas distribuyendo en ese tiempo. Sí, po. Pero la Entonces fábrica empezaste a tenía, comerte Pero la fábrica tenía todavía muchas oportunidades de crecer. La fábrica todavía hacía poquitos pares, ¿cachai? Entonces era, y mi papá me enseñó, mi papá, eso sí que tenía expertise, porque él hizo muchos pares, entonces decía, pero él hacía zapatos negros y café, entonces me decía, Jenny, con esto tuyo de que los cortadores, cada tarea que cortan, tienen que cambiar todos los cueros, porque imagínate, a los cortadores en la época de mi papá, le pasaban los cueros, estaban todo el día cortando el mismo modelo, con el mismo cuero. Entonces, en verdad, la eficiencia era espectacular. Nosotros en la fábrica, cuando yo empecé a hacer mis zapatos más locos, el cortador cortaba una tarea fucsia, tiene que cambiar todo a otra tarea amarilla. Entonces, la eficiencia es mucho menos eficiente hacer lo que nosotros hacemos. Es mucho más caro y eso también hay que entender, porque nosotros no somos una marca que hace productos en serie. Todo es como, para este zapato es esta planta, para este, no es una fábrica que produce un tipo de modelo en un color y la misma planta y una máquina de moler carne. Esto no, esto en el fondo es mucho más difícil. Oye, qué heavy que hacía 1500 y de repente tengo los mismos problemas, ahora 100, 150 pares de colores, me decía. Claro, es que es otro mundo, ¿cachai? ¿Y cómo fue que llegaste a la casa de tu papá y le dijiste, papá, estamos en París, pasamos a vender 200 a 800? No, sí, salía en las reuniones y lo llamaba por teléfono. ¿Y qué te decía? No, mi papá no podía creer. O sea, me decía, o sea, te pasa, te pasa. Vamos. Y siempre él me metió en la fábrica y yo saliendo a vender. Entonces, no, como, te juro que fueron muchas conversaciones con mi papá, muchas salidas a comer, muchas celebraciones, mucho de eso. Yo soy demasiado buena para celebrar, porque yo siempre he considerado que el emprendimiento en general, como que los logros, qué sé yo, los éxitos, esto no es una gran montaña, Mm. Hay que celebrarlo. son miles de montañas, ¿cachai? Y yo creo que lo más importante también del que emprende es que entienda cada logro que tiene y lo disfrute, porque quizás las montañas cada vez son un poco más grandes, porque uno tiene más ambición o son desafíos mayores, pero yo creo que cualquier cosa de estas que pase, yo creo que hay que celebrar y es como, vamos, Mm. ¿te fijáis? Entonces, no, sí, yo llamaba a mi papá, te espero aquí en la casa para que celebremos. Ya, entonces pasaste a vender 200, 800 ahora con París. ¿Cuál fue el siguiente salto? El siguiente salto, bueno, cuando estábamos entre Monjita y París, en esa entró el e-commerce nuestro. ¿Con la pandemia? No, Todavía no. no, te estoy hablando, esto fue, dice que la marca lleva 12 años de que se creó en sociedad y de hecho creo que cuando entramos a París ya creamos la sociedad. De hecho yo partí vendiéndole a Monjitas facturando con la fábrica, con la misma factura de la fábrica, con esa misma sociedad. Después por un tema de orden y organización decidimos dividir estas sociedades. Porque la fábrica, que es otra cosa que entendimos, y fue algo muy inteligente que hicimos en su minuto, la fábrica no puede correr riesgo. ¿A qué voy con esto? La fábrica solo produce lo que vende. Y una vez que lo fabrica, lo despacha y lo factura. Así funciona una fábrica. Porque si no, estos riesgos de tener inventario es un problema. Entonces, estaba la fábrica, siguió con su sociedad, qué sé yo, y se crea la sociedad Yania Firenze, que es la comercializadora de la marca. No, es la que comercializa los productos, es la que corre más riesgo, pero también tiene otros márgenes, todo cambia.
Y con eso entramos a París. Y ahí, en ese mismo momento, que estoy hablando hace 12 años atrás, creamos el e-commerce. Fuimos como los primeros ¿Cómo fue en... eso de crear un e-commerce hace 12 años? Súper difícil. ¿Por qué? Porque en ese momento, sin hacer nada, pero solo existía una plataforma que era WordPress, que asumiendo que esa fue buena, pero no hacía nada de lo que yo quería. ¿Sabes? Yo soy amante de una marca que se llama Free People, y yo decía, yo quiero la página web de Free People. Y alguien me decía, pero en esa página no la podemos hacer. No, sí la podemos hacer, hay que buscar a alguien que la haga. Y en ese minuto fueron reuniones que yo, de igual me río, pero fueron reuniones con un equipo de programadores que tenían una empresa bien chora, y les dije como, quiero hacer esta página, y todos me miran, pero te volviste loca. No, no me volví loca. Yo, para hacer una cuestión en WordPress, prefiero no hacer nada, porque en el fondo no va con lo que la marca quiere lograr. Y en ese momento era como la casa propia con mi marido o la página web, la página web. O sea, a ese nivel de inversión era una inversión súper ¿Cuánto te grande, gastaste la 30 palos en esa página web. Esto hace 12 años atrás. Hoy día es una página web, cuesta uno, barata, ¿ya? Pero en promedio entre 3 y 5, tú puedes gastar, ahora gastamos 30. Entre todo lo que hicimos, ¿ah? Pero está bien, porque tenía que rentar, y en una página 30 te puedo decir que fue ¿Por qué, la qué, suma qué de necesitaba cosas. y que funcionara para que No, que yo veía cosas que primero el nivel de calidad de la página web tenía que ser así top. ¿Cachai? Entonces, armar y programar todo eso, desde las tallas, de cómo iba a salir. Después ya nos empezamos a gastar plata en hacer cosas que, no sé, carro abandonado, todas esas cosas que hoy día nosotros tenemos Shopify, que hoy día Shopify es como, no, es que te juro que un botón y como que todo es automático, y todo hace, y todo es maravilloso. Todo eso nosotros lo construimos programándolo. Nos metíamos en el código, bueno, los programadores, y programaban estas cosas que hoy día suenan mucho más fáciles. sea, pasaste de una fábrica a una comercializadora a crear un e-commerce? A crear un e-commerce y duplicarme o triplicarme ¿Por en qué retail. hiciste eso? El crear un e-commerce, porque Porque en ese minuto no era no era, obvio que hay que hacer un e-commerce y gastar los 30 millones. no era nada de obvio, ¿Por qué hiciste eso? porque lo que yo veía, nosotros me habíamos empezado a vender por Facebook. Aunque uno diga, ¿qué es eso? Te juro. Empezamos a tener hace 12 años, cuando en verdad Facebook la rentaba. Empezamos a crear una comunidad en Facebook muy grande, que venían de todas estas ferias taconeras que íbamos, empezamos a crecer mucho en seguidores, y vendíamos, y nos escribían y vendíamos, nos escribían y vendíamos. Yo decía, no entiendo, porque aquí no se están probando nada, y subíamos una foto y quiero este en 7, quiero este en 8, y despachándonos a todos lados. Yo ahí dije, acá hay una oportunidad gigante. Y sobre todo, ¿sabes por qué lo dije? Porque dije, imagínate lo que es estar durmiendo, o sea, acostado en tu cama, al cliente, pienso así, acostado en tu cama, vitrineando y comprando. O sea, yo eso ya lo encuentro espectacular, como poder vitrinear desde la comodidad de cualquier lado. Pero imagínate para los emprendedores, yo en ese momento, podéis vender 24/7, o sea, ¿me podéis explicar algo más bueno que eso? ¡Ting! La campanita. ¿Ah? O sea, de hecho, la dejé mucho tiempo cuando llegó Shopify, bajé la aplicación y cada vez que me salía una venta me vibraba el celular y yo decía, ¡vamos! Porque sí. Entonces yo decía, no, aquí estás, porque yo ya lo estaba viendo en Facebook, ¿cachai? Estaba viendo lo que vendía un lugar en donde ni siquiera subíamos una foto y vendíamos lo que... Yo decía, acá hay una oportunidad gigante aquí. Lo hablamos, en ese tiempo éramos un equipo chiquitito, lo hablamos y dije, acá está la inversión que tenemos que hacer. ¿Y cuál es el mayor desafío de un e-commerce? El flujo. El mayor. Porque no estás en ningún lado. Si pensáis objetivamente, está en una nube donde en verdad hay mil de millones de millones. Es una tienda que por último, en un mall, alguien va a pasar por ahí y va a decir, No hay casa, nada garantizado en un e-commerce. e-commerce no existe. El mayor desafío de un e-commerce es el flujo, y eso hay muy pocos que lo entienden o lo entendieron, y de repente pensaban que era llegar y montar un e-commerce, y era como, a vender, Esperemos a que la gente llegue. a vender. Y llegaba, no. ¿Qué hicimos nosotros? Como teníamos una comunidad súper fuerte en Facebook, cuando lanzamos el e-commerce, vendimos el mismo día, pero hace 3 millones, te estoy inventando que fue Está bueno. Julio por Dios, solo por Facebook, porque dijimos, lanzamos nuestro e-commerce. No, los programadores se agarran la cabeza a 2 manos y me decían, no te podemos creer. No te podemos creer. No nos había pasado esto con nada.
Sí, porque teníamos flujo. Y ahí también lo entendí al tiro. Yo dije, el e-commerce es flujo. Obviamente que ahora que muchos ya lo entienden, hay otras cosas. El carro bien hecho, entre menos paso le di al cliente, después viene toda la venta. Bueno, hoy día hay un mundo de cosas. Pero lo más importante de un e-commerce es el flujo. Si no tenéis flujo, no tenéis nada que hacer. ¿Cuál fue el siguiente obstáculo con Cuando vimos la llegada de Shopify, porque nosotros ya lo teníamos investigado, ya sabíamos que existían plataformas que eran más grandes, pero no llegaban a Chile. Cuando llegó a Chile Shopify, fue como toda la inversión que hicimos a la basura, y hay que programar en Shopify. No ¿Cuánto te juro duró que eso fue, los 30 millones construidos? ¿Un año, 2 años? no me acuerdo, pero 2 años, 3 años creo que alcanzó. Pero sabéis que aprendimos infinito, y yo te digo que los que me hicieron ese e-commerce son amigos míos hasta el día de hoy, entre ellos la Kika, Julián. Crecimos en un mundo juntos, en donde éramos marcas que estábamos haciendo las cosas al revés. Otros abrían y abrían tiendas y nosotros no teníamos tienda y tuvimos e-commerce antes de tienda. Todos nos decían, ¿qué te pasa? ¿No tienes una tienda física antes de un e-commerce? No, no decía yo. El e-commerce, yo vendo por Facebook. El e-commerce es lo mismo y mejor, porque la galla no tiene que escribirle a nadie para que le hagan la venta. A Kika te ayudó a construir el e-commerce. Sí, con Julián y con una marca que se llama Loading Play en ese momento. Que después ellos derivaron a otras cosas, ¿ah? Pero sí, creamos esta idea juntos. Esta idea juntos, fuimos con ellos. No, fue espectacular en su minuto. O sea, yo te digo que de todas maneras fue una inversión, pero yo te digo que fue una inversión que se devolvió, porque aprendimos mucho también de ellos juntos. Empezamos a investigar cosas, era un equipo que estaba todo el rato. Nos súper peleamos 1000 veces, porque era como que ya dije, un día dijo, mañana se lanza. Nosotros no, que no está preparado, ahora mismo. Aunque esta cuestión no esté perfecta, mañana se lanza. No, como que todos nos miramos así como, ya, se lanza como se lance, pero ya lancemos. Y ya nos tiramos a la piscina cuando vendió ese mismo día. Fue como abrazándonos todos. No, fue muy guau, fue muy guau. Fue muy entretenido el trabajo con esta gente. Con ellos, amigos, hasta amigos hoy día. O sea, salió Shopify, te cambiaste a Shopify. Salió Shopify y Shopify tenía todo lo que queríamos y que queríamos desarrollar, que costaba muchísima plata desarrollar. Tenía todo lo que queríamos desarrollar y mucho más. Más eh, barato. y más barato. Y cuando nos cambiamos a Shopify, ese día también, el primer día vendimos 3, no te digo que después vendíamos 3, vendíamos 500, no sé. Pero el día que abrimos Shopify, también, también fue histórica la venta. Porque no se nos caía el carro. Claro, pasaban cosas que la plataforma, era una plataforma mundial, súper Funcionaba la weá, ¿no? funcionaba, La nota se caía de minuto por medio. que tenía errores, obvio, pues si habíamos desarrollado algo que tampoco, que obviamente que dependíamos de muchos factores, ¿cachai? Se tenía intermitencia, bueno, vendía, pero Shopify, claro, era indestructible, pues era como un monstruo esa cuestión. Entonces partimos y ya como tin, con lo que te decía, no, fue la mejor decisión, pero costó. Yo te juro que fue como que lo hablamos, y dejar nuestro e-commerce. ¿Y en qué minuto empieza a aparecer la idea de la tienda? ¿Antes de la pandemia? Sí, En Casa Costanera. Casa ¿Cómo Costanera. parte esa historia? Ya en un minuto dijimos, bueno, ya hicimos el e-commerce, tenemos un e-commerce que funciona, tenemos una comunidad. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo seguimos mostrándonos? ¿Cómo Ya el e-commerce era rentable, ya tenía... rentable? Éramos chiquititos también en esa época, ya París también, o sea, era como el 50% de lo que nosotros vendíamos, se lo vendíamos a París, el otro 50% era entre e-commerce y otra, ¿cachai? Y también yo agarraba mi maletita y me iba al sur de Chile a venderle a todas las boutiques, tocaba las puertas a boutiques chiquititas, que eran más de la onda de la marca, y vendíamos también ahí un poco. Y ahí fue como, ¿cómo crecemos más? ¿Cómo nos conocen? ¿Qué podemos hacer acá? Y ahí fue la idea de la tienda, y llegamos a este mall, que era un mall más distinto, novedoso, que quería marcas distintas, y ahí llegamos a Casa Costanera. Y también fue una súper buena experiencia. Después ya para pandemia, justo nos tocaba renegociar el contrato, y ahí preferimos no seguir. Y en ese momento, igual, cuando estábamos en ¿Qué pandemia, aprendiste en esa primera? tienda, a ver, yo creo que lo que más aprendimos, yo creo que esa primera tienda es que como que igual el físico te da algo que el online
como que cuesta más demostrar cosas, mostrar cosas que... Entonces, yo empecé a darme cuenta de desafíos que teníamos online cuando empecé a escuchar comentarios de nuestros clientes en el físico. Entonces, eso me permitió también, como nosotros como equipo y todo en ese minuto, entender ciertas cosas que en ese minuto no habíamos entendido, como, Estar más cerca del cliente. es que sí, el online, el cliente está muy lejos tuyo, ¿cachai? Y lo físico te trae el cliente de vuelta. Entonces, el escuchar a este cliente que te dice, oye, bueno, llega siempre muchas señoras a nuestra tienda, oye, está la marca italiana que te comenté, y no sé, yo voy, somos chilenos, señora, no muy divertido. Pero yo decía, igual era un honor, ¿cachai? Porque en el fondo, como mi mamá italiana, entonces, una marca. Pero claro, pero en el fondo era como, oye, puche, ¿por qué? Oye, me aprieta acá y esto no sé qué, ¿y por qué hicieron este? Y era como, ay, pucha, es que me gustan las sandalias con chalita, con talón. Y yo era como, talón. Porque el físico te da mucho feedback, mucho. Entonces eso nos sirvió para incluso, te podría decir, entender cómo describir los productos, entender que quizás las fotos tenían que ser con piernas y con pantalones y como con un, ¿cachai? Porque ellas me decían, yo no me imaginaba cómo ponerme esto. Es que lo vi en la página web, pero no me imaginaba cómo poner esto. Era como, hay que mostrarlo en uso, los productos. Porque tú, no sé, te estoy inventando miles de ideas y yo en esa tienda iba mucho y ahora me cuesta ir más a las tiendas, pero yo a esa tienda iba todas las semanas, o sea, todos los días. ¿Qué errores cometieron? Yo creo que igual habernos salido del mall fue un error. Salido. Yo hubiera seguido con la tienda, parece. En ese minuto era complicado, no sabíamos qué iba a pasar, la pandemia nos tenía, a mí me tenía muy asustada, entonces al final preferimos salir. Pero si ya sé todo lo que sé hoy día, quizás lo hubiera dejado. Me gusta mucho el mall, me gusta ese mall. Creo que entra un poco como con lo que es la marca. O sea, creo que fue una buena elección entrar ahí. Si este episodio te está haciendo pensar distinto, imagina lo que podrías lograr si cada mes trabajas tus decisiones más importantes con otros empresarios como tú y guiados por alguien que ya pasó por donde estás tú. Eso es Ventix. Aplica en ventix.cl. Claro. Entonces, Saliste porque se vino la pandemia. salimos ¿Cómo fue ese momento de la porque pandemia? Cuando cayó. no, fue heavy. Porque acuerdo que ya veníamos de esta cuestión del 18 de octubre, que fue bien complicado, porque en el fondo cerraban los malls todo el rato. Entonces la gente estaba muy asustada, obviamente, que cuando te asustáis no compráis nada. Cuando compráis lo básico, como que te asustáis y decís, necesito, si pasa algo, pero ¿entiendes? Un zapato, ¿cachai? La pandemia fue compleja porque, o sea, bueno, veníamos de primero lo que te digo, este 18 de octubre, este estallido que fue, que como que nos descolocó un poco, yo creo que a todos, y después en marzo declaran pandemia y fue como, no lo puedo creer, malls cerrados, nosotros teníamos una tienda en ese momento chiquitita en Parque Arauco y Casa Costanera, y nos tocaba renegociar el contrato con Casa Costanera, nos asustamos, cerramos Casa Costanera y nos quedamos con esta chiquitita en Parque Arauco, que pasó muy poco tiempo, no sé, un año, o no sé si, no me acuerdo cuánto, pero, y nos llevaron de Parque Arauco, que se había desocupado una tienda mucho más grande, que que estaba en una esquina, adentro ya del mall, primer piso, así como wow, y yo dije, vamos, en pandemia, o sea, en verdad, súper arriesgada. Pero en ese minuto lo que hicimos fue, devolvimos oficinas, supimos que no, como que intuí, hablamos con Miguel Ángel, que es mi socio marido y todo, y le dije como, no, yo esto lo veo para rato. Y de hecho en abril, nosotros fue en marzo la pandemia, nosotros en abril volvimos a las oficinas, al tiro. Yo dije, aquí nos vamos todos para la casa y vamos a estar patos. En la fábrica empezamos a hablar con toda la gente, empezamos a mandarlas para la casa, como que hicimos toda una reestructuración de la marca y de la fábrica. Que en ese momento fueron súper buenas decisiones. Fueron duras, rápidas, pero yo creo que nos permitieron como mantenernos medio de pie. Y después, cuando ya empezaron a pasar los meses, yo dije, ya, mira, hablemos con ciertas personas a ver si estarían dispuestos, ponte tú, los cortadores que están en su casa, que nos llamaban, que mi papá llamaba todas las semanas a toda la gente para saber cómo estaban, si necesitaban algo, bla, bla, bla. Y, y todos le decían, estamos tan aburridos, don Juan, ¿por qué no hacemos algo? Mi papá decía, ya, déjame, me escribía a mi papá, me llamaba y me decía, oye, ¿sabes qué me pasa? Yo tampoco no me atrevía a ver a mis papás, pues si en el fondo uno estaba súper asustado. Y ahí le dije, mira, no tú, déjame ir yo, pero organicémonos y yo puedo ir a la fábrica, mascarilla y todo, le consigo un permiso
y veamos qué tenemos y veamos qué podemos hacer. Y ahí fue cuando se nos ocurrió, porque no íbamos a poder diseñar ni un modelo nuevo, y ahí dijimos, bueno, pero tenemos los modelos exitosos de la vida de la marca. Entonces dijimos, ya pues, hagamos eso entonces. Y agarramos la colección de los favoritos y empezamos como que todos estos modelos que ya estaban probados y como que funcionaban increíble, más todos los cueros que ya teníamos en stock. Yo iba a la fábrica, agarraba cuero en stock, y combinaba y empezamos a llevarle a los cortadores a sus casas. Cortaban ahí y había uno que era como el que así quiso de chofer, que era en ese minuto que fue cortado, recopilaba todas las cosas, después llevaba al aparato, entonces las señoras cosían en sus casas, le llaman las máquinas, todo. Entonces armamos como mini talleres en las casas y juntábamos algo, y ahí armamos, cuando ya se podía un poco más, en el área armado teníamos como unas micas y unas cosas. Yo iba, qué sé yo, y logramos que fueran como 3 personas nada más a toda la fábrica, y ellos armaban, después yo me llevaba esos zapatos, las muestras, no, tío, te juro, una operativa, se la llevaba la diseñadora le tomaba fotos a su hermana en su casa, la subíamos y ese día vendíamos todo lo que habíamos fabricado, ese día. Y ahí fue como, entonces empezamos como de a poquito, y como volver al ruedo. Con la tienda en el Parque Arauco. Claro, con esa tienda chiquitita, que estábamos ya en negociaciones para empezar a construir apenas se pudiera, la otra, y ya Casa Costanera, que en el fondo ya sabíamos que no volvía. ¿No? Y también nos quedaron muchos zapatos en stock que teníamos que entregar al retail y todo, que no nos pudieron aceptar los zapatos, y fue como, espérennos un tiempo, al final le dijimos, ya no se preocupen, y empezamos a agarrar todos esos zapatos, todo lo que teníamos así como en stock dando vueltas, lo empezamos a subir al e-commerce y vendía, vendía. Y teníamos un e-commerce igual súper preparado. Y habían empresas que podían seguir despachando, entonces seguimos vendiendo y en verdad, súper bien. Yo creo que los que les pegó muy fuerte fueron los que no tenían e-commerce, todo eso como que les pegó más fuerte la pandemia. Nosotros fuimos reinventando, digamos. Sí. Y decidiste entonces lanzarte con el Parque Arauco. ¿Cómo fue eso? Nada, porque en el fondo estaba esa tienda más grande, arquitectos, todo, y decidimos construir una tienda en un lugar como ya más, y ya teníamos historia, porque en el fondo un Parque Arauco no te deja entrar si en el fondo no tenéis un poco de historia, ¿fijáis? Entonces en ese sentido fue buenísimo, teníamos historia, ya habían visto una tienda nuestra física, en esta quisimos montar algo un poco más desde el taller, como desde lo artesanal, y nada, y un mall que abrimos cuando había foro, ¿se imaginan? 3 personas, después, no, el otro día 4, no, mañana 2, porque lo caché que esto era, subían los casos, los casos. Entonces un día nos dejaban mucho aforo, después poco aforo, no, era un tema. No, pero Parque Arauco se portó súper bien con nosotros, increíble. También fue súper buena experiencia, pero obviamente que una tienda que costó un poco más hacerla andar, pues. Cuando ya tenéis limitaciones de personas, o sea, ya limitaste el flujo, obviamente que limitáis la venta al tiro, de inmediato. Pero claro, también sabíamos el tipo de mall que era, o sea, un mall con un flujo gigante, súper bien ubicado, nuestra tienda muy bien ubicada, entonces la verdad que era cosa de tiempo para que ya empezara como a tomar más fuerza. ¿Y la otra tienda cuál es? Costanera Center, ¿Y que ahí se cuándo abrió en abriste? agosto del año pasado. Pero una tienda que empezó a vender mucho más rápido, obviamente que es distinto, pues no la abrimos en pandemia, no había problemas de flujo. De hecho, ese mall, Costanera Center, es un mall, yo creo que es el mall que tiene más flujo en Chile. Y nada, como desde el primer mes súper bien. Y ahí de a poco ir construyendo cada vez más y esperando que la gente vaya. Y no, bien, hoy día caen mejor. Son tiendas que caen como que toman más fuerza. Así que no, súper. Oye, hablemos de construir una marca. Ya, ¿Qué crees tú que has hecho bien para construir la marca? yo creo que de lo mejor que hemos hecho es que hemos creado comunidad. Porque yo creo que cuando uno crea comunidad y en el fondo es una comunidad cercana donde en un principio nosotros no solo mostramos los productos, sino que en un principio como marca también salíamos con un contenido más entretenido, más dinámico, salíamos hasta el equipo casi que bailando, como con humor. Yo creo que nos acercamos distinto y yo creo que eso también permitió, desde la marca, como con toda la historia que tenemos, qué sé yo, que las clientas conectaran mucho con nosotros. ¿Cachai? Que en el fondo nosotros siempre hablamos como de las Jenny Lovers, como, porque yo creo que cuando uno crea comunidad,
y conectas con esa comunidad cuando a ti te dan, no sé, a mí por lo menos me pasa, cuando a ti te dan elegir dos marcas y tú conoces la historia de una, sabes que es como que conectáis con esa marca, es imposible que no la prefieras. Si te estoy diciendo que te venden más o menos algo similar, ¿te fijáis? Yo creo que eso, la construcción, a mí la construcción de marca tiene que ver con la recordación. Las marcas que existen son las marcas que la gente recuerda. Eso en el fondo es como. Y para que la gente te recuerde, de alguna forma tenés que conectar con ellos, de algún punto. Quizá un poco desde nosotros, yo creo que desde el colorido, desde lo entretenido, desde lo cercano, desde el hecho en Chile. Yo creo que hemos tenido varios factores que han hecho que como muchas clientas o personas que conocen la marca conecten. Y yo creo que ya hace varios años ya salgo yo y también yo creo que exista una marca donde tú sabes quién está detrás, también es como distinto. Yo creo que también permite conectar. Yo creo que hoy día a la gente le gusta saber quién le hace su zapato, quién está detrás de la marca que le gusta. Yo creo que eso tiene mucha fuerza. ¿Y qué decisiones tomaste para hacer eso? ¿Cómo hiciste una? Claro, a ver, lo que yo te digo, mira, primero entendimos que las redes sociales eran el lugar para conectar, más allá que el lugar para vender. ¿Cachai? Entonces, sobre todo en un inicio, la marca no solo mostrábamos productos, sino que mostrábamos la fábrica, mostrábamos el equipo, nosotros haciendo cosas divertidas. Yo creo que eso es una forma, como las redes sociales, yo creo que permiten conectar. Hay que ver como todos los puntos que tú tienes para como conectar con tu cliente o llegar a tu cliente, ver cómo los vas a hacer. Entonces, por ejemplo, ya tenéis las redes, ya. Ahí tienes un momento para poder hacer esto. Después tienes todo lo que son los mailing, que para nosotros hoy día los mailing siguen siendo uno de los canales o que más vende todavía. El mail sigue siendo demasiado fuerte. Wow. Si tú a una persona le decís, hola, no, hola Javier. Eso, o sea, hoy día, si tú mandas un mail que no tiene un nombre, o sea, no, vaya, eso es como el desde ya, o sea, no, a mí alguien me manda un mail y me pone hola Yani y yo digo, o sea, no entendió nada, ni lo hago. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que buscan los mailing? ¿Qué es lo que buscan las redes? O qué sé yo, que en el fondo tú tienes que lograr llegar como con con la información más precisa que ese cliente busca. ¿Cachai? Como que, ya no sé, a ti te gustan, no sé, los zapatos rojos, estoy inventando, nosotros necesitamos, te vamos a mandar un mail, zapatos rojos. Porque nosotros sabemos que te gusta, ¿cachai? Todas esas cosas que son puntos de encuentro que tenéis con los clientes son claves que los manejes de manera como súper certera y como estudiando tu base de datos, quiénes son los que te compran, por qué te compran. Todas esas cosas son oportunidades para ir teniendo esta conexión, porque claro, nosotros logramos eso, pero a partir de todo un trabajo de redes, todo un trabajo de mail, todo un trabajo en nuestras tiendas, muchas ferias desde un inicio. Ahora hace poco fuimos al Bazar ED y cuando como que a mí se me ocurrió la idea de volver a ir porque habíamos ido el año anterior y cuando dije, al principio de año dije, pero si vamos con una tienda, para mí no tiene tanto sentido porque es una tienda más. Eso ya vayan a Parqueral un poquito, para eso vayan a Costanera. Para mí lo más importante era que las clientas vivieran una experiencia. Entonces, ¿cuál es la idea? Era llevar los dos modelos más vendidos de la marca, de los más vendidos que era el Pibi y el Gaviota, llevar miles de piezas y que la gente pudiera combinar su propio zapato. Y hoy día se los estamos fabricando. Entonces tú combináis las piezas, ponéis los cueros que tú querís, la planta, la tacha, y en 3 semanas más te va a llegar tu zapato personalizado, combinado por ti a tu casa. Yo decía, eso es experiencia. En el fondo, también podemos tener mucho de esa conversación con ese cliente. ¿Por qué combinaste así? ¿Por qué así? ¿Te fijáis? Tallas N. Como que me vi muchas tallas como cuando se probaban y yo decía, mira cómo se prueban. ¿Cachai? Todo eso me sirve, es como retroalimentación. Yo creo que todos esos puntos que uno tiene para poder encontrarse con los clientes hay que aprovecharlos para crear conexión, cercanía. Yo creo que de ahí viene. Yo Sí. creo que eso es importante. ¿Y cómo pasáis? Porque tú eres una marca de moda, Sí. aspiracional, Sí, yo creo ¿o que no? igual sí, yo creo que igual sí. Pero al mismo tiempo uno hace videos divertidos en TikTok y después tenés que construir una marca. Después de hacer es difícil. Es muy difícil, porque da ¿Cómo? miedo caer como en algo Y que... es difícil también cuando estáis haciendo el video como preguntarte, bueno, esto dice lo que queremos que diga de la marca o no. Mm. ¿Cómo lo navegáis?
Claro, mira, a ver, yo creo que nosotros en un principio teníamos muchísimo contenido hablando, pero yo creo que como que la marca, ya nuestro Instagram, yo no sé si era, ya era un Instagram de meme o de, ¿cachai? Porque quizás como que después era demasiado el contenido hablando. Entonces ahí nos tocó entender que acá había como, oye, los seguidores que tenemos son realmente gente que le gusta Yanira Firenze o le gusta reírse, ¿cachai? Entonces de ahí fue como, no, ¿sabes qué? Bajémosle un poco este tono de tanta risa o de videos que muchas veces eran como, porque de repente subíamos videos no hechos por nosotros, un video que era viral o algo divertido y le poníamos de dónde lo sacábamos y lo subíamos y también explotaba. Entonces yo creo que eso hay que tener cuidado como con la construcción de marca, que igual eso, independiente que hace reír y es como algo que conecta, también tiene un riesgo de que no se entienda qué es lo que vendas, o sea, qué es lo que vendes, qué marca eres, cuáles son tus valores. Entonces, como que igual hay que tener cuidado. Yo creo que nosotros partimos con un contenido blando que dio resultados de todas maneras, pero yo creo que hoy día ya somos un poco más cuidadosos con el contenido porque seguimos haciendo, yo sigo apareciendo, sigo tratando de ser cercana, pero ahora estamos más cuidadosos porque en el fondo realmente quienes nos sigan porque les gusta lo que hace, como el producto que tenemos, el oficio, etcétera, más allá de que somos una marca que te hace reír, ¿te fijas? Yo creo que la línea es súper delgada y hay que como que entender. Yo creo que nosotros de repente nos fuimos mucho a eso y como empezamos a perder un poco como quién es la marca y por qué yo estoy aquí. O sea, ¿cachai? O sea, yo en fondo, ¿por qué yo te sigo? Entonces ahí tuvimos que hacer como un poquito una limpieza y empezar a ordenar todo. Bajamos contenido, aunque como que de hecho archivamos contenido que era como más divertido, como que limpiamos un poco el feed de Instagram y qué sé yo. Yo creo que hoy día más encima con la llegada de TikTok, Instagram puede ser una plataforma un poco más de marca, más limpia, y TikTok cumple con todo lo que es ser un contenido más dinámico, más divertido, más, ¿cachai? Súper orgánico, donde en verdad podéis mostrar cosas súper como desde la marca, no sé, yo creo que ahí hay que Y hay hacer un un juego. trade-off entre como esta marca cercana y real versus esto de aspiración por obtener el producto. ¿Compiten? No, ¿Se complementan? yo creo que no compiten porque yo creo que la palabra aspiración está como súper mal, como ¿Cómo funciona la compra de un zapato? Como en la cabeza de una mujer. nosotros yo creo que somos una marca que vende como también somos como de impulso, como una compra un poco de impulso. ¿Ya? O sea, en el fondo la clienta ve un zapato de un color entretenido, sabe que no hay más de 15 unidades, si no los compra ahí, lo más probable es que no tenga. Así que entonces, yo sí creo que somos como esta marca que generamos esta como necesidad de quiero este zapato funcional, me lo merezco y tú, y me Como lo la compro. novedad. Lanzamos, no sé, todos los meses lanzamos muchos productos nuevos, estamos en la novedad constante, yo creo que tiene que ver con eso. O sea, como que sabemos que a las clientas le encantan ver productos distintos y podemos hacerlo porque tenemos la fábrica también. Pero lo que yo te iba a decir, yo creo que el concepto de aspiración o aspiracional, yo creo que está mal como que es como mal visto cuando Sí, es como yo, negativo. como negativo, cuando para mí no tiene nada de negativo. Porque para mí aspiración es como en el fondo, es como aspiración es todo lo que queremos nosotros llegar, ¿cachai? En el fondo, yo tengo N aspiraciones en términos de marca, de lo que quiero construir, a dónde quiero llegar. No tienen nada de malo tener aspiraciones, ¿cachai? La aspiración es algo constante, ¿no? Entonces, a mí, no es que nosotros, más allá de si somos o no, no creo que compita, ¿cachai? Porque si tú quieres, en el fondo, no sé, tú vas a trabajar, tenés tu sueldo, sacáis la mugre, no tengo idea, y sentís que en el fondo comprarte un zapato como el nuestro es un logro para ti, lo encuentro espectacular, que puede ser quizás algo como considerado una aspiración, para mí es un logro más que una aspiración, pero, Y ¿cachai? cuando yo veo una mujer caminando por aquí, por afuera, con los zapatos de ustedes, ¿qué me está diciendo eso? Yo creo que como que se atreve, como que, eh, yo creo que igual el vestuario en general, no hablo solo de los zapatos, yo creo que el vestuario en general comunica, ¿ya? O sea,
Yo creo que cada cosa que uno hace, y yo te podría decir que sobre todo el vestuario es comunicar. Mm. ¿Ya? Entonces, y eso está súper como comprobado en todo sentido. O sea, desde la política, por qué te poniste este color y por qué te pusiste esta camisa y por qué hiciste esto, como yo quiero sentirme en la vida, como yo estoy. O sea, como que para mí todo lo que es la ropa, ¿cachai? Es un tema como de, como que comunica dónde estoy, dónde quiero estar. Y para mí un zapato, Gianni Firenze también comunica un poco como seguridad, estilo, creatividad, un montón de cosas. Yo creo que quien usa nuestros zapatos, y más encima que somos un zapato como considerado muy cómodo, entonces también te acompañamos en esos momentos que de repente son más difíciles o lo que sea. O sea, por lo menos yo, cuando salgo de mi casa y siento que como que me puse algo y que dije, si me vestí bien hoy día, Mm. te juro que tengo un mejor día. Te juro que yo creo que tiene mucho que ver, el vestuario tiene demasiado que ver con la seguridad. Mm. ¿Cachai? Y yo creo que un zapato no está también. Es cierto esa Mm. cuestión, ¿ah? El vestuario es clave, la gente lo ve más. Como además La no es solo para moda, uno, también lo que proyectáis y ese como que cambia la conversación. sí, hay gente que como que le tiene mal a la moda y Sí. todo, no tiene nada, o sea, más allá de la moda es un todo, ¿cachai? Lo que yo te digo, es la comunicación que tiene alguien, cuando alguien llega, que tú veis que viene bien vestido, más allá de las marcas, no hablemos de Mm. marcas, eso es Mm. lo mismo, que vienen vestidos, como que en el fondo te da una seguridad distinta, esa persona tú la miras distinto porque esa persona lo más probable es que siente que se ve tan bien que va a proyectar esa seguridad y un montón de cosas. Mm. Nosotros yo creo que estamos en esa línea de que si tú veis a alguien que llega a una reunión y llega con unos zapatos fucsia, por quiere decir, Tiene peso. tiene personalidad. Si esta conversación te está gustando, suscríbete, comparte y deja un comentario brutal. Este podcast lo hacemos juntos y necesita de ti para seguir creciendo. Así que anda a servirte ese cafecito o rellenar la copa y mientras lo haces te suscribes y compartes. Ese simple gesto te convierte en brutal. Gracias por estar acá y seguimos con la conversa. Estábamos hablando de las modas, de las marcas, bueno, pero sí, interesante. Oye, tú tomaste una empresa familiar, de Sí. alguna manera, y además te asociaste con tu pareja y Sí, tu con mi marido. marido. ¿Por qué? Mira, yo creo que desde que nosotros nos conocimos con mi marido, bueno, yo la primera vez que nos conocimos yo andaba con unas zapatillas diseñadas de colores. Y lo primero que me dijo esto, sí, me dijo él sin saber nada, dijo, oye, se pasaron tus zapatillas, me encantan. Y yo dije, hasta alguien le pasó los datos, ¿no? Entonces, yo en ese momento ya estaba yendo a ferias de diseño con mis zapatillas y fue el que más me ayudó, ¿cachai? En ese momento, porque obviamente me había pasado. Entonces yo llegaba con mis cajas y él llegaba a ayudarme a vender conmigo, me llevaba almuerzo cuando estábamos como pinchando, después pololeando. Siempre fue como la persona como junto con mi familia y todo que más me apoyó desde el minuto uno. Como que nunca vi otro socio para mí, ¿cachai? Nunca vi otro socio. Después me ayudó muchísimo en la fábrica, yo digo que fue clave en levantar la fábrica, sobre todo desde el área financiera. Él es muy metido en ese mundo, entonces me he ordenado y también con su estructura pudimos hacer todas las negociaciones que tuvimos que hacer como con los bancos para ver qué imposiciones impaga. Todo ese tema lo hizo más él. Desde el minuto uno fue como mi socio, te podría decir. Incluso antes de que lo fuera en papel, yo creo que era él el que como que estaba ahí como apoyándome, ayudándome y entendiendo que esto había que hacerlo como en equipo, en familia, porque si no era demasiado difícil levantar. Pololeaba al año, me pidió matrimonio, o sea, fue todo mega rápido, entonces en verdad, y siempre hemos sido socios y la verdad que súper bien. Tenemos personalidades dentro de distintas, entonces nos complementamos súper bien. Y después metimos a mi papá también, o sea, bueno, mi papá estaba en la fábrica, yo y mi papá los socios de la fábrica y en Yanía Firenze. Oye, y ¿qué te gustaría decirle a Miguel Ángel después de estos 12 años de Eh, construir esta empresa? no me equivoqué con mi socio ni con mi marido. No, no, que, mira, te digo algo, yo creo que es clave en la vida en general, pero también en estos momentos de emprendimiento, tener a alguien que cree 100% en ti. Como que yo creo que siempre Miguel Ángel como que creyó demasiado, siempre es como, o sea, va a ir increíble.
como que llega plumeros, ¿cachai? Yo creo que lo más importante en general en las sociedades es como la confianza y aparte como el no competir, ¿cachai? Yo creo que eso es súper importante. Y yo ¿Cómo creo no que es convertir? como tener claro cuál es el rol de cada uno. Y yo creo que pasa mucho que de repente al no tener tan claros los roles y un montón de cosas, sí o sí hay como competencia en quién tiene la razón. ¿Te fijas? Yo creo que siempre hay que llegar a como buenos consensos. Con mi papá también me pasó harto, que creo que cuando yo llegué, Ujú. yo venía como con todas estas ideas muy universitarias, de poca experiencia, como casi que, oye, ya, esto se hace así, esto se hace así. Mi papá desde un lado, desde haber construido su marca él solo, también desde la experiencia, también un poco como no transando. Mm. Y finalmente después de varias conversaciones, discusiones, más que conversaciones, llegamos como a un consenso en donde finalmente entendimos que no era él ni era yo, sino que era una mezcla de quizás yo con ideas nuevas, con diseño, con un montón de cosas. Y desde la experiencia de mi papá también había mucho que se podía como aprovechar. Yo, para mí era clave, me sirvió mucho su experiencia para entender cómo hacer negocio o la marca. Mi papá nunca como que potenció una marca y él Mm. siempre me dijo, las marcas es lo que te permite perdurar en un negocio como este. Qué sabio. Sí, porque me decía yo que nunca tuve una marca, fui súper como desechable cuando no di con los precios que se necesitaban. Mira. Eh, y hoy día quizás tú que vayas a crear una marca, va a ser un mundo de diferencia porque a ti te van a seguir comprando porque creaste una marca tú. Entonces Mm. ya no eres desechable, eres marca. Mm. Yo creo que eso es clave. Mm. Sí. Oye, tremendo aprendizaje, oye. Ser mamá, ¿Mm? tener tu empresa, ser mamá, no es fácil. Más encima, si tu socio es Mm. tu marido, como que si el bote se hunde, la familia Es como los huevitos en un mismo canasto, como sí, se ¿o dice, no? mira, Miguel Ángel hace un par de años decidió emprender él por su lado. Somos dos emprendedores hoy día. No es, y lo entendimos así porque yo creo que en mi familia también fue un riesgo eso que tuvimos como todos los huevitos en un mismo canasto. Eso lo entendimos y hoy día él tiene como su puesto en una empresa de asesoría contable, financiera, que es como el spin-off, creo que se llama, el Sí, concepto, desde sí, Yanía Firenze. claro. Nació desde acá. Que Miguel Ángel veía la parte financiera y contable, Tú eres su primer cliente, yo por fui su así primer decirlo, cliente y así hoy día súper. Entonces hoy día somos socios, trabajamos juntos, pero no en todo. Mm. Yo quedé un poco hace un par de años ya muy más a cargo de Yanía Firenze y él tiene como sus propias cosas. Tenemos como un directorio donde en el fondo trabajamos juntos, pero ya no estamos no todo depende familiarmente de Yanía Firenze. Mm. Eso también me tranquiliza harto. Mm. Sí. Y ser mamá, quizá, a pesar de que trabajamos harto, yo creo las mamás que emprendemos, tiene ciertas flexibilidades que igual son, ¿cachai? Que hay varios, no me sé los datos duros, pero había harta mujer que emprende producto de esto. Mm. La mujer, de hecho, creo que emprende más que el hombre, producto de que tiene una necesidad de manejar sus propios horarios por la maternidad. La maternidad todavía afecta, que ojalá después esto vaya cambiando, pero afecta mucho más, o sea, que en verdad es paternidad, maternidad, pero la maternidad es la que en el fondo Mm. lleva más este tema todavía. Entonces, en mi caso es súper compartido igual, pero, pero yo creo que como emprendimos los dos, manejamos nuestros tiempos. Entonces, al final, podemos irnos de repente a la playa un día viernes, bueno, trabajamos en la mañana, pero tenemos ciertas flexibilidades y independiente de que el emprendimiento es duro y un montón de cosas, hay ciertas cosas buenas y entre ellos yo creo que es la flexibilidad horaria. Te puedes trabajar, te organizas con las reuniones, puedes trabajar de cualquier lugar. Yo creo que eso es rico del emprendimiento en general, o las empresas, así como que manejas como, o sea, ser como el dueño de tu propia empresa. Así que en ese sentido, bien. Oye, ¿y tu viejo falleció? Sí, hace 3 meses y medio, súper duro. Lo siento. Sí, no, ha sido difícil, pero ahí remándola. ¿Qué se siente perderlo?
Mira, yo creo que igual sé que no siento como que lo perdí. ¿Ya? Yo creo que mi papá, yo creo que por todo lo que trabajamos juntos, yo creo que conocí a una persona como, yo creo que uno conoce siempre como, tú tienes tu papá, pero es muy distinto trabajar con una persona. Yo creo que conocí a mi papá en un lado muy distinto y como que logramos tantas cosas, yo creo que juntos, que como que yo creo que es puro orgullo para mí. Y me preguntaron el otro día también como, qué significa mi papá como en términos, como el rol que ha tenido mi papá en mi vida, además de mi papá en el fondo, sin mi papá yo no estaría en esto, eso está claro, ¿ya? Todos, y por la historia que yo les cuento, todo el mundo sabe que Gianni Firenze en el fondo también es algo más mío que de él, que nace desde la fábrica, pero lo creo yo, muy apoyada siempre por él. Pero hoy día cambia un poco el tema porque hoy día yo te podría decir que el hecho que mi papá no esté me cambió un poco el propósito de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Como que me cobra más fuerza el seguir fabricando en Chile. Que mi papá fue contra viento y marea fabricando en Chile. Entonces yo creo que hoy día, Ya no es el legado solo de los zapatos, sino que es el legado de tu papá. sí, pues, exacto. Que él no esté, como que cambie un poco mi figura y mi fuerza. ¿Cachai? Quizás yo entro en esto por quizás ayudarlo y apoyarlo a él a levantar, ¿cierto? Una fábrica quebrada. Paralelo a eso, voy viendo mi oportunidad y creo esta marca que hoy día es muy fuerte para la fábrica y que hoy día cada día es más conocida. Y hoy día toma más fuerza nuevamente el seguir con su legado. ¿Cachai? Entonces, mi papá como que siempre es una persona que como un ente de fuerza para mí. Entonces, por eso te digo, más que como que yo creo que quedó en mí. O sea, de hecho, como que yo creo que mi papá está ahí, ¿cachai? Está como todo el rato como entregándome fuerza, herramienta y todo para poder seguir con esto, porque es- o sea, ya emprender es difícil y en un rubro que casi no existe en un país es más difícil aún, porque cada día cierran más fábricas, quedamos re poco, yo creo que somos los que somos casi, o sea, somos nosotros y unos Y me talleres. decías que además te entregó tu segundo hijo. Claro, porque ahora, claro, no sé, bueno, ya muchos van a saber, yo estoy embarazada y nada, y tengo un poquito más de casi 4 meses y claro, o sea, no, porque mi papá murió hace 3 y medio, tengo como por ahí, 3 y medio. ¿Cachai? Entonces fue muy paralelo a la partida de mi papá. Así que en ese sentido me quedo también con eso. Sí. Qué emocionante. Sí, muy emocionante. Yo creo que todos necesitamos como para poder seguir con fuerza, necesitamos como estos motores. ¿Eh? Mm, Yo creo que la familia es un motor sumamente fuerte. mm. Y pues tú la otra vez, no sé con quién hablamos, que hoy día que están tomando fuerzas como estos boring business, que habla mucha gente, creo que con la llegada de la inteligencia artificial que ya llegó hace mucho tiempo, pero con la fuerza que tiene hoy, negocios como desde el oficio, negocios que trabajan con las manos, que eran conocidos como estos negocios aburridos, que hablamos de panadería, lavandería y un montón de cosas, yo estoy segura que hoy día van a tomar mucha más fuerza estos negocios de oficio de lo que tenían antes, porque la gente va a volver a trabajar con sus manos y yo te puedo apostar que la gente nos va a pedir que le enseñemos a hacer zapatos. Así que ahí vienen varios proyectos a nivel marca. Oye, para cerrar, ¿dónde vamos a estar en 10 años con la marca? Yo creo que en 10 años vamos a estar afuera, de Cuál es todas el sueño? maneras, vamos a estar afuera, de todas maneras. ¿Dónde? Eh, Mira, la verdad, yo creo que vamos a estar vendiendo en distintas partes del mundo, de todas maneras. Vamos a seguir, mira, no sé si vamos a seguir fabricando, o sea, yo creo que sí vamos a seguir fabricando. Quizás vamos a tener que importar un poco más también si seguimos creciendo, porque la fábrica sí o sí tiene limitaciones de producción. Eh, de todas maneras, hay que buscar bien nuestros socios estratégicos para que produzcan un producto similar y con la misma calidad de nosotros, que existe en varias fábricas en distintos países. Y nada, yo creo que la idea es seguir de aquí al corto plazo es abrir más tiendas, seguir potenciando nuestro e-commerce, pero tiendas siempre pensadas desde la experiencia. ¿Ya? Eso yo creo que es una cosa que nos encanta como marca, crear tiendas desde la experiencia y nada, yo creo que el proyecto de aquí a los 10 años es afuera. Pero yo te digo que 10 años ya vamos a estar consolidados afuera.
Pero en el fondo es como, ahora es, de aquí a poco tiempo yo creo que vamos a estar vendiendo, porque hay varios proyectos que están en una carpeta que no puedo decir que son confidenciales, pero hay otras cosas como cercanas a poder sacarlos. Bonito desafío. Sí, pues así es el emprendimiento. Desafíos constantes. Oye, admirable lo que han construido, Yanni. Es admirable cómo lo han construido. Ese recorrido es lo Mm, más lindo de la marca, sí. como el cómo, no solo el qué. Mm, También que haya sido, que siga siendo una empresa familiar sí, po. y que haga las cosas con tanto cariño, con tanto Mm, cuidado, con construir una comunidad en torno a eso. sí. Una linda empresa. Sí, yo también creo que tenemos un lindo recorrido, una linda historia, y yo creo que eso de alguna forma igual se traspasa. Yo creo que de alguna forma nuestras clientas, hay esas clientas fieles, como que igual saben todo esto que tú estás diciendo, Mm, pero también por eso siguen ahí. mm. Y cuando yo más encima llevé este taller al Bazar ED, y en el fondo que era una oda a mi papá, yo muchas les dije esto y muchas se emocionaron. O sea, como que se le caía la lágrima. Y yo como, no me emocionen, por favor. Sí, pero hay muchas que fue como, wow, la Jenny en el fondo partió con su papá y hoy día sigue fuerte, pero sin él, pero con él. ¿Cachai? O sea, es un nuevo desafío. Con una huevita en camino nueva, pero se puede, hay equipo bueno. Hay gente muy buena en Jenny Fidense. Y en la fábrica, ¿por qué te digo? Gente que trabaja con mi papá hace muchos años Mm. y también que le tiene demasiado cariño a mi papá, va a seguir conmigo ayudándome y apoyándome 100%, no estoy segura. Así que ya ni a Firenze para rato nomás. Qué bueno que seguís Sí, pues, tal cual. en esos momentos donde todo Dan era ganas de mandar toda la ñoña, sí. qué bueno que estuviste. Así que felicitaciones y gracias por darte tiempo. Muchas gracias, pues muchas gracias. Gracias por compartir, así que para poder compartir y contar un poco más de nuestra historia. Querido, espero les haya gustado mucho la historia de Yanni y la marca. Cuéntenos en los comentarios qué les parece, qué les gusta de la marca, para que la Yanni también pueda Mm. saber qué opinan de la historia. Les mando un abrazo y gracias, Yanni. Abrazo también y no, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de irte, sé brutal. Suscríbete y comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Y cuéntanos en los comentarios qué aprendizaje brutal te llevas de esta conversación. Nos vemos en el próximo episodio.